Y usted no me puede buscar en ninguna, lo reto, Eduardo, porque así me gusta, como usted me reta a mí, allá donde yo no me puedo defender, lo reto, tápeme la boca, Eduardo. Muéstreme un capítulo donde diga, primero Santiago, muéstreme, lo reto, Eduardo. Tápeme la boca delante de la gente, así como usted lo hace allá, y que usted es bravo, y que usted sabe mucho, tápeme la boca. A ver, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Bueno, primeramente quiero dejarles claro que yo no vengo hoy de ninguna forma a rechazar o a negar que Pedro, que el apóstol Pedro tuvo un liderazgo en los primeros años de la iglesia. Yo no vengo a negar ni a rechazar que Pedro tuvo un liderazgo en la iglesia en los primeros años de la iglesia. Yo lo que vengo hoy es a refutar la falsa doctrina del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo, liderazgo y primado no es lo mismo. Estamos mal, no me presta atención, estoy hablando solo. Por eso, no me está prestando atención. No me está prestando atención, Eduardo. La gente lo está viendo, la gente lo está viendo. Está bien. Porque si no, yo no debato con usted. Porque no me gustó la falta de respeto de la vez pasada, que cuando yo hablaba, usted estaba. Pues Eduardo Gutiérrez, entonces si usted no va a leer, usted me perdona, pero no voy a debatir con usted. Sí. Va a leer. Mucha atención, este pastor protestante insistió tanto para obtener un debate con el sacerdote Luis Toro que cuando por fin lo consigue hace perder la paciencia al sacerdote Luis Toro porque no está concentrado o no escucha lo que dice el sacerdote y el sacerdote le habla y este pastor se va por las ramas. Escuchemos y veamos este debate que por fin o por primera vez vemos al sacerdote Luis Toro salirse de sus casillas a causa de la actitud de este pastor. Veamos. ¿No que quiera debatir? ¿Quiere debatir? ¿Te quiere debatir? Venga. Adelante. Gusto verte otra vez. Bienvenido. Me alegra que estés aquí, porque podemos compartir la palabra del Señor. Ya lo conocen, ¿verdad? Preséntese, solo preséntese. Bueno, bien, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Perdón. Y bueno, estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Bien, Eduardo Gutiérrez, me alegra que estés aquí. ¿Por qué me alegra? Porque por televisión... ¿Me puedo sentar porque estoy cansado? Siéntese. Porque por internet es fácil debatir con una persona y agarrar los argumentos y ta. Pero vamos a ver cómo es el toro así. A ver cómo se torea el toro así de frente. Porque lo he visto torear al toro allá, desde afuera. Yo quiero, Eduardo Gutiérrez, que hoy el mundo, de una vez y para siempre, quede claro. Así de sencillo. Hoy va a quedar claro. Han escuchado a Eduardo Gutiérrez, los que lo siguen, lo han escuchado decir que yo soy un mentiroso, que yo soy un falso, que yo engaño a la gente, que yo miento con la Biblia. Y ustedes han visto que yo no le he respondido nada. Ni le responderé, porque a mí me gustan las cosas así, cara a cara. Y hoy uno de los dos va a quedar como mentiroso ante el mundo. Si soy yo, ustedes lo van a ver. Pero si es él, ustedes lo van a ver. Pero ya basta de que Eduardo Gutiérrez esté jugando conmigo en las redes sociales. Ya basta. Y ya basta de que se esté acobijando en el nombre mío. Pone Padre Luis Toro en todos los videos para que lo miren. Eres un astuto, Eduardo Gutiérrez, eres un astuto. Pero bueno, hoy el mundo, los seguidores suyos y los seguidores míos, han de ver quién tiene la verdad, porque de eso se trata. Y va a ser con amor. Le estoy diciendo la verdad de buena manera y con amor. La verdad sí. Eduardo, la verdad se la voy a decir y por eso me alegra que estés aquí, porque se la voy a decir de corazón a corazón. No se la voy a mandar así con nadie. Así, de corazón a corazón. Y simplemente quiero decirle que yo me siento muy contento, muy feliz de que esté aquí, porque llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Y usted ha dicho que va a venir y que va a mostrar que el primado de Pedro es una mentira de la iglesia y que usted lo va a demostrar. Mire, Eduardo Gutiérrez, le voy a dar la oportunidad, es la oportunidad de su vida, para que usted convenza a estos que están aquí y a los que nos siguen a través de las redes sociales que usted tiene la verdad. Pero me lo comprueba con Biblia, Eduardo Gutiérrez. Con Biblia. Usted me va a mostrar a mí con Biblia que la Biblia dice que Cristo no dejó a Pedro como autoridad en la iglesia. Y si usted no lo hace, el mundo es testigo que se lo advertí, Eduardo Gutiérrez. El mundo es testigo, Eduardo Gutiérrez, que yo se lo advertí. Si usted no lo hace, hoy usted va a quedar ante el mundo
como un mentiroso. Y si no quiere quedar como mentiroso, póngase las pilas, porque no va a jugar conmigo. Va a ser en serio. Que usted piense que yo tengo una cara de bobo, pero bien administrada, Eduardo Gutiérrez. Y usted ha jugado conmigo así porque así allá. Pero aquí vamos a jugar hoy a lo serio, a lo macho. ¿Cómo es lo que dice a lo mexicano? ¿A lo macho es? A lo macho. Pero con amor, esto es lo bonito, con amor. Porque somos cristianos, creemos. Aquí no venimos a pelear, él no trajo guantes, yo no traje guantes. Aquí venimos a compartir con la palabra de Dios. Él piensa una cosa, yo pienso otra, él tiene una doctrina, yo tengo otra. Ahora llegó la verdad, la hora de la verdad. Si él tiene la verdad, que la saque a flote. Pero si yo tengo la verdad, hoy les voy a comprobar que todo lo que él ha dicho sobre el primado de Pedro, porque eso es lo que usted ha dicho que habla conmigo, y eso es lo que yo les voy a atender hoy. Usted me va a tumbar los argumentos o vamos a debatir los dos. Yo digo que Cristo le dio el primado a Pedro. Le dio la autoridad sobre la iglesia a Pedro. Y tengo capítulos y tengo versículos. Y hoy lo va a leer usted mismo de la Reina Valera. Porque hoy no voy a usar lectores. Hoy no voy a usar lectores. Ustedes descansan. Usted, Eduardo Gutiérrez, lo va a leer. Listo. Tranquilo. Tranquilo. No, tranquilo. No, señor. No, señor. No, señor. Aquí hoy... Mire, Eduardo. A ver. Se lo voy a explicar por qué, Eduardo. ¿Sabe por qué, Eduardo? Solamente lo voy a hacer por él. Porque la vez pasada, miren el video, usted se la pasó metido en el computador y yo hablaba, y usted hablaba, usted va a leer de la Biblia suya. Y yo cuando estaba hablando, usted estaba mirando y por Google, que le decían Google Gutiérrez, pero a prueba me remito. Agarren el video y mírenlo a ver si es verdad o mentira. Por tanto, Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, escúcheme algo. Eduardo Gutiérrez. Ya, lo que pasa es que este es el que tiene por internet, ese no tiene internet. Entonces, al usted hablar aquí, nadie lo escucha por internet y me necesito el internet. Entonces hablamos por este y yo le presto el micrófono. Déjame aquí este micrófono, por favor. Levántela ahí, por favor. Eduardo, mire, levántela ahí. Eduardo, es que yo quiero que no solamente el mundo lo vea, que Eduardo Gutiérrez lo vea. Porque a mí no me importa solamente el mundo. Yo quiero que Eduardo Gutiérrez hoy lo vea y lo lea. Porque... Lo voy a leer, estoy cansado. Usted tiene lectores ahí. Yo vine a debatir, no a leerle. Pues Eduardo Gutiérrez, entonces si usted no va a leer, usted me perdona, pero no voy a debatir con usted. Sí. Está bien, voy a leer. Va a leer. Porque si no, yo no debato con usted. Porque no me gustó la falta de respeto de la vez pasada que cuando yo hablaba, usted estaba. Yo también le leo. Está bien, no hay problema. Yo también le leo. Eso no hay ningún problema. Entonces, vamos simplemente a ver las cosas, Eduardo Gutiérrez, como son. Ojalá que ustedes vean con claridad. Eduardo Gutiérrez, ya el tema es claro, no vamos a hablar otro tema, vamos a hablar un solo tema. Vamos a hablar el tema del primado de Pedro. Usted simplemente dígame qué cita le voy a leer. Usted simplemente, venga, dígame a la gente lo que usted dice ya, a escondidas mías, a sola ya, que es mentira, que el primado de Pedro, que eso es mentira, ¿tá? Me lo comprueba con la Biblia, páseme la Biblia, yo le leo las citas. ¿Cómo se pone esto? Como usted quiera. Préstame la Biblia. No, yo uso la Biblia. ¿Usted la usa? Sí. Vale, Sí. yo le tengo el micrófono. No, tranquilo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me siento? Tranquilo, siéntese. Eduardo, pero una condición. Eduardo, que la gente sepa. Yo quiero que usted me muestre. Tiene el cable ahí. Sí. Yo quiero que usted me muestre, no me va a hablar de otra cosa. Usted me va a hablar de que es mentira, que Pedro es el primado, que Cristo le dio el primado a Pedro, o sea, que Cristo le dio la autoridad. Primado significa el primero en la iglesia, autoridad en la iglesia. Usted me lo va a comprobar con la Biblia. Y luego yo le voy a comprobar que sí, Pedro tiene autoridad. Punto. Cuando lleguemos a eso, el mundo entero verá quién tiene la verdad y quién está en la mentira. Adelante, Eduardo, pero no se me vaya para otro lado. Antes quiero hacer una pregunta. Y es que yo voy a comenzar exponiendo, luego usted expone, luego yo tengo derecho a réplica, ¿verdad? Usted expone y yo expongo. Y si quiere, simplemente vamos a debatir. Usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto y usted me responde. Así. No, vamos a debatir. Aquí no vamos a... Lo que usted hace allá no. Aquí va el debate, así. Así, cara a cara, frente a frente. ¿Empezamos así? Dale. Yo le hago una pregunta a usted. Dale. Usted responde. Dale. Luego entonces yo tengo derecho a replicarle lo que usted responda, ¿verdad? Luego usted me pregunta a mí, Sí. yo le respondo Sí. y usted tiene derecho a replicar lo que yo Sí, respondo. vamos, pero usted me da tiempo para responderle. Y yo le doy tiempo para responder. Y la gente, mira. Exacto. ¿Cuántos tiempos para responder? No. Ok, vamos a contar matemática.
Si yo pregunto ahora, usted va a responder, usted tiene un tiempo para responder. Luego yo tengo un tiempo para replicar. Si usted vuelve a replicar, usted tiene 2 tiempos y yo 1. Entonces, yo le propongo... A ver si me copia la idea. Eduardo, mire, si vamos a hablar, por ejemplo, simplemente usted va a decir, así de sencillo, vamos a hacerlo sencillo, no lo hagamos complicado. O si quiere, así vamos de a poner sencillo. primero y después empezamos las preguntas. Bueno, ponga usted el primado, usted dice, Pedro no tiene autoridad, y le puedo comprobar que Pedro no tiene autoridad, aquí está en la Biblia. No se me vaya con otro tema, no se me salga de la Biblia. Vámonos con la Biblia, aquí está, en la Biblia. Si usted se sale de la Biblia y usted comienza a dar vueltas, y para allá, que Petronilo dijo esto, que Petronilo dijo aquello, o usted comienza a dar vueltas y saca con otro tema, ya simplemente la gente se va a dar cuenta que usted está dándole la vuelta, sacándole el cuerpo al tema y no quiere hacer nada. Y ahí pues yo simplemente, ya Eduardo no debataría con usted. Simplemente yo quiero que usted me hable con la Biblia. ¿Dónde usted? Eduardo, ya comenzamos mal, no me presta atención, estoy hablando solo. Por eso, no me está prestando atención, Eduardo. La gente lo está viendo, la gente lo está viendo. Usted no me está prestando atención y por eso es que le dije no debato con usted si no lee. Aquí estoy. Mira, Eduardo, me va a hablar con la Biblia. Con la Biblia. Y me va a comprobar con la Biblia que es mentira que Pedro tiene la autoridad dentro de la iglesia. Si usted lo logra exponer, yo quedé como mentiroso. Pero si yo le demuestro con la Biblia que Pedro sí tiene autoridad, usted debe quedar hoy ante el mundo como el más grande mentiroso y que aprovecha que el Padre Toro está trabajando para agarrar los videos del Padre Toro y refutarlo cuando está solito. Refútelo así frente a frente. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar quiero decirles que yo no tengo nada en contra del sacerdote Luis Toro. Porque mucha gente piensa que yo lo acoso, como él dice, que yo uso sus videos. Simplemente él es el que más habla en contra de nosotros. Si cualquiera de ustedes hablara más que él, yo hacía videos de ustedes y no de él. Lo importante no es la persona que habla, sino lo que se dice. Entonces eso quiero dejarlo claro. Bueno, vamos a comenzar. Vean. Gloria a Dios. Bueno, primeramente quiero dejarles claro que yo no vengo hoy de ninguna forma a rechazar o a negar que Pedro, que el apóstol Pedro tuvo un liderazgo en los primeros años de la iglesia. Yo no vengo a negar ni a rechazar que Pedro tuvo un liderazgo en la iglesia en los primeros años de la iglesia. Yo lo que vengo hoy es a refutar la falsa doctrina del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo, liderazgo y primado no es lo mismo. Todos los versos, todos y cada uno de los pasajes que Luis Toro les va a presentar hoy a ustedes como prueba del primado, solamente serán pruebas de un liderazgo. Les parece lo mismo, pero no lo es y yo se los voy a mostrar. Yo se los voy a mostrar. Bien, primeramente, el Catecismo Católico, numeral 881, el cual ustedes pueden buscar, dice claramente... Hábleme con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Oh, el catecismo no, está bien. Catecismo de doctrina católica. Por ejemplo, el Catecismo 424... Eduardo Gutiérrez, hábleme con la Biblia. Ah, gloria a Dios. Bueno, ustedes ven que él no quiere que yo use el catecismo. ¿Por qué será? Pero vamos a la Biblia. Quedamos claro, Eduardo Gutiérrez, que si usted no me hablaba con la Biblia, no íbamos a debatir. Aquí vamos a hablar con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Está bien, está bien. Vamos allá. Bien, primeramente vamos a ver que antes de Mateo capítulo 16, verso 18, Pedro ya tenía un liderazgo dentro de los apóstoles. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 15, verso 15, y ahí lo puede leer Luis Toro, Mateo capítulo 15, verso 15, vamos a ver a Pedro hablando en representación de los demás apóstoles. Ahora, es importante entender que los 4 principales apóstoles eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, su hermano. Y Pedro era el líder de los pescadores. Por lo tanto, Pedro tenía madera de líder. Y no cabe duda que en los primeros años de la iglesia él fue el líder de los apóstoles. Pero eso no significa un primado. Hay que comprender que el primado primeramente es vitalicio, dura toda la vida. Cuando se eligió al Papa Francisco, el Papa Francisco es papa desde que nace hasta que muere. No es papa tan solo 10 años, no es papa tan solo 15 años. Van a ver hoy, van a notar hoy que en todos los versos que exponga Luis Toro para probar el primado de Pedro, ni uno solo se va a ir más allá de Hechos capítulo 15. Cada vez que le vaya a exponer, va a ser Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, pero nunca se va a poder pasar de Hechos capítulo 15. Es importante que ustedes tengan esto en sus mentes, porque si no los va a truquear. Él los va a truquear. Entonces él tiene que demostrar hoy que el primado de Pedro dura toda la vida y no solo unos pocos años. Ahora, lo escuchamos decir en un video que Jesús era la cabeza del ángulo y Pedro era la piedra que estaba abajo, la piedra de fundamento. Vamos a dejar que él nos lea Pedro capítulo 2, me voy a sentar.
Pedro capítulo 2. Perdón, segunda de Pedro 2 del 6 al 8. Sí, no, primero, perdón. Se cayó este video. Este micrófono agarra también salida por aquí hacia parte, que va a tener salida por el lado, no está bien la camisa, pero se va a escuchar. Este va para internet. Primera de Pedro 2, 6 al 8. 6 al 8. Con gusto se lo voy a leer. Pues está en la escritura. He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Ok. Dice Luis Toro en sus videos, y eso lo pueden buscar ustedes en sus videos, que Pedro es la piedra que está abajo, es decir, la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, se edifica la iglesia. Y Jesucristo es solamente la cabeza del ángulo, pero esto es completamente falso. Vamos a ver en la escritura, gloria a Dios, que dice claramente, el verso número 6, por lo cual contiene la escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Él les quiere hacer creer que la piedra del ángulo es la cabeza del ángulo, pero no es así. No es así. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo, piedra angular, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, versos 16-17, si alguien me lo puede leer. La piedra angular es la primera piedra que se pone sobre el cimiento. Él quiere hacer Isaías 28, 16, 17. Por eso, así dice el Señor, ya ve. He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Que tuviera fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo, el refugio de mentira, y las aguas inundarán el escondite. Ok, gloria a Dios. Vamos a ver qué cosa es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que se pone en la esquina noroeste del edificio. Cuando se iba a construir, se buscaba un cimiento estable, y ahora vamos a hablar de cuál es el cimiento de la iglesia. Se buscaba un cimiento estable, y sobre ese cimiento estable se ponía una primera piedra. La primera piedra era la piedra del ángulo, la piedra angular, que iba en la esquina noroeste. Ahora, ¿por qué Isaías dice, en Reina de Valera se lee más bonito, por qué Isaías dice, pondré cordel y nivel? Porque esa piedra angular era la que se usaba para tirar un cordel. Se ponía la piedra angular y luego se lanzaba un cordel, se tiraba un cordel hasta la esquina, de ahí se tiraba un cordel hasta la otra, así hasta vuelvo a la piedra angular. La piedra angular era la que guiaba y ponía a nivel todo el edificio que se iba construyendo. Ahora, en el verso número 7 es que dice lo que él dice, que Jesús es la cabeza del ángulo, pero la cabeza del ángulo no es la piedra angular. La cabeza del ángulo es la última piedra que se pone muchas veces en la cúpula de los edificios, iba esa cabeza del ángulo. Vamos a ver, que dice en el verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Yo quisiera que cuando él viniera, él les explicara a ustedes cómo es posible que nosotros tropecemos con una roca que está ahí arriba. Eso es imposible, él no va a poder hacerlo. Él no va a poder hacerlo. Él les quiere decir el invento de que Pedro es la piedra que está abajo y Jesucristo es la piedra que está arriba. Eso es completamente falso. Y él no lo va a poder hoy probar con la escritura. La Biblia dice bien claro en el verso número 6 que Jesús es la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone sobre el cimiento. En el verso número 7 dice que Jesús es la última piedra, la cabeza del ángulo, como es la que él dice que solamente es él. Pero él se está comiendo que Jesucristo también es la piedra angular. Ahora, no solo es eso, sino que también es el cimiento y es la roca que hace caer. Vamos a comprender que la roca tiene que preexistir al edificio. ¿Por qué tiene que preexistir? Porque la roca es donde se pone la primera piedra y junto a la primera piedra todo el fundamento. Cuando la Biblia nos habla en Efesios 2:20 que los edificados somos nosotros o el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es decir, dentro de ese fundamento que era la primera hilera de piedras que se ponían, la primera que se puso fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Ahora, ese fundamento iba sobre una simiente. Y el cimiento tenía que preexistir. ¿Por qué tenía que preexistir? Vamos a usar. El hermano Gutiérrez sigue hablando la idea que estaba desarrollando. Sí, no sabe por dónde se cortó, ¿verdad? Porque ya...
Le voy a dar 5 minuticos para atrás entonces. No sé cuánto están, ¿verdad? No, que no sé por dónde se captó el internet. No, cuando terminamos, cuando paramos. O cuando paramos, ok. Bien, entonces vamos a seguir. Gloria a Dios. Bien. Estábamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8. Y yo les estaba explicando que Luis Torres en sus videos y en los debates que ha tenido sobre el tema, ha tratado de explicar que Pedro es la primera piedra, es decir, sobre la cual se edifica la iglesia, y Jesús es la cabeza del ángulo, es decir, la última piedra que se pone. Porque él trata de hacer ver que los dos son piedra. Es decir, que Pedro es piedra y que Jesucristo es piedra. Ahora, todos sabemos que todos somos piedra, pero él está hablando de piedras esenciales, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Y como ya vimos en Isaías 28, verso 16, verso 17, la primera piedra que se ponía sobre el cimiento era la piedra del ángulo. Esa era la primera piedra del fundamento. Por eso en Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es decir, en ese fundamento, la primera piedra que se pone es Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo no está solamente ahí arriba, como él quiere hacer ver. Él va a tener que explicar eso. En el verso número 7 es que dice lo que él dice. Jesucristo también es la cabeza del ángulo. La última piedra que se pone, eso lo podemos ver en el Salmo 118, verso 22, que Jesucristo es la cabeza del ángulo. Ahora, en el verso 8 dice claro que Jesucristo no es solo la primera piedra que se pone, es decir, la piedra angular. Tampoco es solo la cabeza del ángulo, la piedra última que se pone. También él es el cimiento sobre el cual se edifica esa edificación. Por ejemplo, dice piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tú no puedes tropezar con una piedra que está allá arriba, a no ser que Luis piense que nosotros volamos o algo así. Porque de otra manera no podemos tropezar con una piedra que está allá arriba. Nosotros tenemos que tropezar con una piedra que está aquí abajo. Aquí abajo. Ahora, ¿cuál era esa piedra? Ese era el cimiento. En Isaías 28, verso 17, dice que la piedra angular es de cimiento estable. Es decir, esa piedra está sobre un cimiento que es estable. Vamos a comprender que el cimiento de una edificación tiene que preexistir a la edificación. No puede ser parte de ella. Eso lo vamos a ver en Lucas, en Lucas 6, 48. Vamos a buscar Lucas 6, 48, si me lo puede leer ahí, Luis. Dale un poco de trabajo. Gracias por el trabajo. Lucas 6, 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Le hace falta energía, Luis, para leer la Biblia. Gloria a Dios. Dice Lucas 6:48 que el hombre que iba a construir su casa cavó y buscó el cimiento, es decir, la roca que preexiste a la edificación. Jesucristo estaba diciendo, la roca sobre la cual se edifica la iglesia en Mateo 16:18 es una roca que preexiste. ¿Y por qué tiene que preexistir? Vamos a ir a Efesios. Vamos a ver por qué tiene que preexistir. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí viene algo que hay que mirar con la lupa, no sé con la lupa o con la lupita, pero con alguna de las dos. Gloria a Dios. Dice, tranquilo. Gloria a Dios, tranquilo. Dice que nosotros somos edificados sobre ¿quién? Sobre apóstoles, pero no solo apóstoles, sobre profetas. Los profetas no pueden estar edificados sobre Pedro, porque los profetas preexisten a Pedro. Cronológicamente, los profetas estuvieron en la tierra antes que Pedro. Los profetas son los hombres del Antiguo Testamento. Los profetas no podían edificarse, ese fundamento no podía ponerse sobre una piedra petrina. Es decir, sobre el apóstol Pedro, no podía, porque ellos le anteceden a Pedro. Ellos tenían que estar sobre una piedra que preexiste. Ahora, si podía Luis leerme 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, la roca sobre la cual se edifica la iglesia preexiste a los apóstoles. Viene antes del Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver, ¿verdad? También en Deuteronomio 32:4, donde dice que Dios es la roca. La roca preexiste. La roca no es algo que ocurre por primera vez en el Nuevo Testamento cuando Pedro llama a Simón Pedro como uno de sus apóstoles.
La roca preexiste. Él no puede explicar con la Biblia cómo los profetas pueden ser edificados sobre Pedro y hoy no lo va a poder hacer. Él no va a poder hoy comprobar de que Pedro es la piedra que está abajo y solamente Jesucristo es la piedra que está arriba. Porque primera de Pedro 2, del 6 al 8 lo está refutando. Está diciendo que solamente Jesús no es la piedra que está arriba. También Jesús es la primera piedra que se pone, la piedra angular. También Jesús es la roca que está abajo. Es decir, el cimiento, porque tiene que preexistir. Tiene que preexistir. Cuando tú vas a Jerusalén y tú le preguntas a un judío dónde se edificó el templo de Salomón, te van a decir sobre el monte de la roca de fundamento o sobre la piedra fundamental. ¿Cuál es la piedra fundamental para un israelita? La roca donde Abraham iba a dar por sacrificio a Isaac. Es decir, figuradamente desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo sobre qué él edificaría su reino. El templo era figura de la iglesia. Y el templo fue edificado sobre la piedra fundamental. El monte del templo es el monte de la piedra fundamental donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Quién es Isaac? Figura de Cristo. Por eso Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres Isaac, tú eres el Salvador. Pero no solo eso, tú preexistes, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él dice, sobre esa roca que preexiste, yo voy a edificar mi iglesia. Mateo 16, 18 nos explica bien claro cómo Jesús puede ser la primera piedra que se pone, pero también puede ser la roca de cimiento, porque esa roca preexiste, porque Jesús era hombre, pero también era Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora es una interesante pregunta que yo le hago a Luis Toro para que él la responda cuando él venga, ¿verdad? Esto es un tema largo, no sé hasta cuándo nos vamos a entender, pero esto es un tema largo. Él dice que Jesús es la cabeza del ángulo y que Pedro es la primera piedra, es decir, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Cómo es posible que Jesús se sostenga sobre Pedro? Porque él está queriendo decir que Jesucristo fue edificado sobre Pedro. Porque si Pedro es la primera piedra y Jesucristo es la última piedra, Jesucristo está fundamentado sobre Pedro. Pero Pedro mismo está diciendo en primera de Pedro 2 del 6 al 8, no, Luis, no. Jesucristo es la primera piedra, Jesucristo es la última piedra y Jesucristo es la roca que preexiste. ¿Cómo él va a poder explicar que Jesús mismo en Lucas 6:48 nos enseñe cómo se edifica? Había que cavar y buscar una roca, ¿qué cosa? Que estuviese allí para poder edificar. Tú no puedes comenzar edificando sobre un terreno que no tiene un cimiento. Para Jesús poder edificar la iglesia tenía que haber un terreno que tuviera cimiento. ¿Y cuál era el cimiento? Su divinidad, su preexistencia. Luis sabe muy bien que iglesia significa congregación, asamblea de los santos. Y la iglesia no solo la reúne el Nuevo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento eran parte de la iglesia. En el pasaje de la transfiguración, Moisés y Elías dan testimonio de ello. Moisés y Elías vienen a ver a Jesús porque Jesús era también el Salvador de ellos. ¿Cómo los hombres del Antiguo Testamento podían estar edificados sobre Pedro? No puede, Luz. No puede, gloria a Dios. Ahora, vamos a comprender, ¿verdad?, que según la Iglesia Católica, Pedro es el obispo de Roma. Y según la tradición católica, pero voy a hablar con la Biblia, no te asustes, Pedro comienza su primado en el año 43 más o menos. Su primado no, su obispado en Roma, que se va a Roma, sobre el año 43. Vamos a la Biblia ahora. Lucas escribe el libro de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos es escrito por Lucas. Lucas escribe el libro de los Hechos en el año del 75 al 80. Pedro, según fue obispo desde el año 43. Pedro muere en el año 64. Así que Lucas tuvo que haber conocido no solo que Pedro muda la sede para Roma, sino también él tuvo que haber conocido mínimos 1 o 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas nunca menciona en el libro de los Hechos a Roma como una ciudad importante dentro del cristianismo. Ahora, a partir del Hechos capítulo 15, vamos a ver que él se queda sin argumentos. Todo lo que él va a poner hoy, todo, acuérdense cuando él venga, recuerden cuando él venga, recuerden. A partir de Hechos 15, él no va a hacer absolutamente nada. Hechos tiene 28 capítulos. 28 capítulos. Lo único que él va a poder probar hoy es que Pedro tuvo un liderazgo, el cual yo apoyo en los primeros años de la iglesia. Pero en cuanto la iglesia creció y se fortaleció, el liderazgo de Pedro desaparece en la Biblia. Y como dice él, a las pruebas me remito. Ponme pruebas cuando vengas después de Hechos 15, en los Hechos de los Apóstoles, de Pedro liderando la iglesia. No lo va a poder hacer. Ahora, si él me dice
que Lucas escribe la primera parte refiriéndose a Pedro y la segunda parte refiriéndose a Pablo, eso no es cierto. Porque en la primera parte también Lucas habla sobre Pablo. Y Lucas habla sobre otros hombres importantes de la iglesia. Habla sobre Apolo, habla sobre Felipe el evangelista. Habla sobre hombres importantes de la iglesia. Pero Lucas nunca mencionó un sucesor de Pedro en el libro de los Hechos. ¿Cómo si él escribe en el año 80 el libro de los Hechos cuando ya habían pasado al menos 2 sucesores de Pedro? Pero él no va a poder dar pruebas del primado en la Biblia. Lástima que él no me dejó leer el catecismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el primado se transfiere al obispo de Roma. Así que si un primado existiese en la Biblia tenía que dar pruebas de que ese primado tenía que ser transferido o fue transferido. Como dije bien claro, Hechos se escribe en el año 75 al 80. Lucas tenía más que de sobra tiempo de haber conocido al menos 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas no dijo nada respecto a eso. Absolutamente nada dijo Lucas respecto a eso. Ahora, vamos a comprender que 3 evangelistas refirieron el pasaje de la confesión de Pedro. 3 evangelistas. Mateo, el que estamos leyendo, Lucas y Marcos. Los 3 se ponen de acuerdo. Esto es un argumento que no va a poder refutar. Los 3 se ponen de acuerdo en referir las palabras que Pedro le dijo a Jesús. Ya sabemos lo que dijo, ¿verdad? En Mateo 16. Ahora vamos a leer ahora a ver si nos lee el buen amigo Luis Toro. Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Vamos a ver que los 3 se ponen de acuerdo en mencionar lo que Pedro le dijo a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 8, 27 al 30. No, perdón. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Marcos no menciona nada acerca de que Pedro supuestamente era la roca. Es decir, Marcos no menciona lo que Jesús le dice a Pedro. Vamos a ver Lucas, si Luis tiene suerte con Lucas. Lucas 9, 18 al 21. Estando una vez orando a solas en compañía de sus discípulos, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero le mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Tampoco tuvo suerte con Lucas. 3 evangelistas refieren el pasaje de la confesión de Pedro. Los 3 se ponen de acuerdo en dejarnos saber una cosa a nosotros: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero solamente uno de los 3, Mateo, quiso hacernos referir lo que Jesús le había dicho a Pedro. Eso es una prueba clara que para la iglesia temprana, es decir, para los escritores bíblicos, lo más grande que había ocurrido aquí, en este pasaje, no era que Pedro fuera o no fuera piedra, que ya vimos que no lo es, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque sobre esa confesión es que todos los cristianos entramos al reino de Dios. Cada uno de los que aquí se considera cristiano, ¿por qué? Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie se considera cristiano aquí, en esta sala, ni nadie que nos está viendo, por ninguna otra razón que porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a comprender que 3 evangelistas se ponen de acuerdo en una cosa, pero uno solo menciona. Saquen usted la cuenta y pónganle lupa qué es lo importante de este pasaje. Lo importante de este pasaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Él venga, Él va a tratar de cambiar la película, por supuesto. Pero no tuvo suerte ni con Marcos, no tuvo suerte ni con Lucas, le queda solo Mateo. Conmigo están 3 evangelistas. 3 evangelistas apoyan mi posición, porque Mateo también incluye que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Un solo evangelista apoya su teoría. Vamos a comprender que Pablo no reconoce un primado en la iglesia. Si leemos 1 Corintios capítulo 1, versos 11 y 12,
Hermanos, este debate está bastante interesante, un tema bastante controversial, sigamos viendo, pero dejen su comentario al respecto, apoyen o qué opinan al respecto, apoyan al sacerdote Luis Toro con lo que está diciendo o apoyan al pastor con lo que está refutando. Dejen su comentario, los leo, sigamos viendo el video. Yo lo leo. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Cefas, y yo de Cristo. Los corintios tenían problemas para saber quién era el líder de la iglesia. Pablo en ninguna manera dijo, ¿cómo ustedes me comparan con el Papa? ¿Cómo ustedes osan comparar a Apolo con el primado de la iglesia? No. Cuando leemos, ¿verdad? Alabado sea el Señor, vemos claramente que Pablo solamente da gloria a Jesucristo. Cuando leemos en el capítulo 3, él terminando esta contienda, verso 22 en adelante, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es decir, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por venir, todo es de vosotros y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Supongamos que ahora aquí en esta iglesia hay una discusión de quién es el líder de la iglesia católica. Unos dicen que es el Papa Francisco, otros dicen que es Benedicto XVI y otros el sacerdote Luis Toro. ¿Qué le respondería Luis Toro? Luis Toro les diría algo así. Primeramente, Jesucristo es el primero, pero después de Cristo, el Papa Francisco. Esa no fue la respuesta de Pablo. Así que yo le aconsejo a Luis tomar una máquina del tiempo y darle unas conferencias a Pablo. Pablo no se había enterado de que existía un primado. No se había enterado de que existía un primado. Entonces, ¿dónde está el primado de Pedro? Ahora, para Pablo, en Efesios 2:20, no hay un fundamento de un solo hombre. Vamos a ir a Efesios 2:20. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 2:20. Y 21. Importante el 21. Muchas veces nadie casi lo lee, pero ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Vamos a ver en quién se edifica la iglesia. Porque la Biblia sí dice en quién se edifica la iglesia. Dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, es decir, la piedra que va en la esquina noroeste, no la cabeza del ángulo que él quiere decir que es lo único que es Jesucristo en la iglesia. Ahora, el 21 es más importante. ¿En quién? No dice en quiénes. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la mano. Gloria a Dios, bastante, qué bueno. En el primer debate con él, muy poco lo tuvieron, lo traían. Pero ahora sí, gloria a Dios. Van a poder leer. Que no dice en quiénes. En Pedro no se edifica. En quién todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿En quién crece el edificio, Luis? La Biblia no dice en quiénes. Ahora, ojo con esto. Pablo ni siquiera da el fundamento de un solo hombre. Pablo da el fundamento de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. No solo los apóstoles, también los profetas. ¿Cómo él va a poder edificar los profetas sobre Pedro si los profetas iban antes que Pedro? No lo va a poder hacer. Él lo único que va a hacer hoy es mostrar a Pedro predicando y convirtiéndose a mucha gente. Él lo único que va a hacer hoy es Pedro tomando grandes decisiones, porque Pedro era un líder indiscutible, pero no tenía un primado. No se edificaba sobre él. Y el verso 21, no te impacientes, dice, ¿en quién? ¿Dónde dicen quiénes? ¿Alguien tiene una traducción que diga en quiénes? Yo creo que no. ¿En quién? En uno solo. ¿En quién? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, él puede decir que esto es en quién es el fundamento, pero en quién no es en qué, para que no trueque cuando venga. En quién no es en qué. En quién es una persona y no es en quiénes. Es en uno solo. Así que ahora él va a tener que decir que la iglesia se edifica sobre un solo hombre. Él va a tener que elegir si es Jesucristo o si es Pedro. Pero la Biblia dice en el verso 21 que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le alaban? Gloria sea al Todopoderoso. Es decir, hemos visto que Jesucristo preexiste. Ahora, la pregunta importante es, ¿Pedro sostiene a Cristo? No, Pedro es parte del cuerpo de Cristo. Conforme a Efesios 1:21 en adelante. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Acaso Pedro no es parte de la iglesia? La iglesia no puede estar sobre Pedro, porque Pedro está dentro de ella. A no ser que él piense que a Pedro le excomulgaron. Mateo 16:18 dice algo importante. Y dice la palabra sobre. Sobre es que esa roca va abajo. Pedro no puede ser esa roca. Número uno, Pedro para ser esa roca tiene que preexistir. Para que los profetas puedan ser edificados sobre él. Él no va a poder explicar eso. Número dos, Pedro tiene que preexistir. Porque Lucas 6:48 dice claramente
que para construir una casa firme hay que buscar un cimiento estable conforme a lo que dice Isaías 28:17. La piedra angular de cimiento estable, porque el Jesucristo hombre no solo era hombre, era Dios por los siglos de los siglos. Era Dios por los siglos de los siglos. Ahora, la Biblia sí dice claramente que Jesucristo preexiste. Primera de Corintios 10:4, la roca que lo seguía en el desierto, el cual era Jesucristo. Así que en el tiempo de los profetas Jesús sí estaba. Pero en el tiempo de los profetas, ¿dónde estaba Pedro? Ni siquiera pensaba nacer. Y hoy vamos a ver a Pedro sin estar nacido, siendo el cimiento de personas que estaban antes que él. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Ahora, hay que comprender, ¿verdad?, que Cristo es la roca y también el edificador. En Mateo 16:18, porque él va a decir que Cristo es el que edifica, ¿verdad? Y edifica sobre Pedro. En Mateo 16:18 hay dos declaraciones importantes. Tú eres el Mesías, tú eres el edificador. Tú eres nuestro Salvador. Pero no solo eres eso, eres la piedra que preexiste porque eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo de Nazaret, no solo es la roca que preexiste, es también el que edifica. Mis amados, gloria a Dios. Ahora la iglesia, gloria a Dios. Sé que algunos se empiezan a incomodar. Cálmense. Es mi tiempo, ¿verdad? Es mi tiempo. Critíquenme después. Eduardo, disculpe. Lo que pasa es que la gente no quiere que usted repita de nuevo lo que ya lo dijo. Ok, yo nunca dije que Jesús era el edificador y la roca. Nunca hablé primeramente del argumento de... Eso no lo dijo, pero lo otro sí lo dijo. ¿Cuál fue lo otro? Dime lo otro. Que usted ¿Cuál fue? está diciendo que fue? los profetas no podían ser edificados sobre Pedro. Eso ya lo dijo usted y lo repitió. Ahora estoy diciendo cómo Jesús se edifica, ¿verdad? Primero estaba diciendo por qué Jesús era la roca. Ahora estoy diciendo cómo Jesús edifica. Son dos argumentos completamente diferentes. Por favor, tengan paciencia. Gloria a Dios. Tengan paciencia. Bendito sea el Señor. Entonces, Mesías, edificador, Hijo de Dios, roca eterna, roca que preexiste. Algo que Pedro no puede ser ni puede tener. No puede ser ni puede tener. Claro. Gloria sea al Señor. Bueno, me detengo, ¿verdad? Porque si no lo vas a escuchar. Me detengo, tranquilo. No, tranquilo, si no él no escucha. Hay que tener paciencia. Manejé 14 horas. Así que vamos ahora a distraernos. Vamos ahora a gozarnos en la palabra. Ahorita viene él a hablar, no se preocupen. Solo quiero no tener ventaja porque si él está para allá y yo digo algo, después él no me puede refutar. Me gustan los debates reales. Reales. Gloria a Dios. Bueno, al menos no me gustaría a mí que si yo voy al baño él estuviera hablando, ¿verdad? O tal vez ustedes quieren oírme más a mí. No. Gloria sea al Señor. Vamos a entrar ahora en el argumento de Petros y Petras. Bueno, en Mateo 16:18, la Biblia usa dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Yo creo que viene la misma gente a todos tus eventos, ¿verdad? Porque siempre interrumpen por igual. ¿Son la misma gente o se cambian? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Voy, Petros y Petra. Yo no le había hablado de eso. Bien, vamos a ver que en Mateo 16:18 se usan dos palabras diferentes. Pedro, es decir, Petros, y roca, es decir, Petras. Yo le escuché decir a él en un video que las dos significan piedra. Eso no es cierto. Petras significa roca y Petro significa piedra. No es lo mismo. La piedra es lo que se desprende de la roca. A nadie se le ocurre decir, yo lancé una roca. No. ¿Quién puede cargar una roca? No. Yo le caía a rocazos a aquel que me caía mal. No. Es decir, hay dos palabras completamente diferentes aquí. Petros significa piedra y Petra significa roca. Ahora vamos a entender que Petros es masculino y Petras es femenino. Él me va a poder decir que Jesús habló en arameo. Y en arameo supuestamente hay una misma palabra para piedra y para roca. Primeramente, no estamos completamente seguros de que Jesús dijo eso en arameo, porque Jesús también hablaba hebreo y se los voy a probar ahora en la Biblia. Por ejemplo, si leemos Mateo 27:47, cuando Jesús está en la cruz que dice Elí, Elí, es hebreo. Pero cuando entonces en Marcos 15:34 dice Eloi, Eloi, es arameo. Según Marcos,
según Marcos, Jesús habló arameo, pero según Mateo, Jesús también habló hebreo. Pero supongamos que realmente habló en arameo. Aquí hay un problema que refuta eso. Y es que cuando los cristianos primeros, es decir, los cristianos primitivos, tradujeron al griego, ellos usaron dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Por lo tanto, ellos entendían que Pedro no era la roca. Porque si tú en inglés, por ejemplo, escuchas una canción, cuando tú la traduces al español, tú la traduces conforme a lo que tú estás entendiendo que la canción, que el autor de la canción quería transmitir. Todos y cada uno de los manuscritos que existen del Evangelio de Mateo están en griego. No existe ni un solo manuscrito que esté en hebreo o en arameo. Así que todos y cada uno de los cristianos primitivos que tradujeron en manuscritos la Biblia pensaban lo que yo estoy pensando hoy. Que Jesús no dijo la misma palabra. Es decir, Jesús no quería decir que Pedro era la roca. Porque Jesús hubiese dicho o ellos hubieran traducido. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre Petro, es decir, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Pero ellos no tradujeron así. Ellos tradujeron y a ti te digo que tú eres Petros. Y sobre Petras, sobre esta Petras, edificaré mi iglesia. Así que, gloria sea al Señor, Petras es en griego. Él me entiende. Así que, queda más que claro, gloria a Dios, queda sumamente más que claro, de que los primeros cristianos entendieron que Jesús no estaba refiriéndose a Pedro como piedra y por eso usaron dos palabras diferentes. Ya estamos terminando ya. Ya estamos terminando. Ahora, supongamos que Pedro era el líder de toda la iglesia. Si Pedro fuese el líder de toda la iglesia, era un pésimo líder. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, verso 17. Hechos 12, 17. Como bien dije, ¿verdad? Lucas escribe el libro de Lucas del 75 al 80 del primer siglo. Vamos a ver qué dice el verso 17. Dice, pero él, haciéndole con las manos señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ese es el pasaje, por si no lo saben, que Pedro es librado de la cárcel por el ángel. Imagínense ahora que el Papa sale por la puerta del Vaticano y dice, me voy, y no dice a dónde. Lucas, en el año 80, todavía no sabía a dónde se había ido Pedro. ¿Qué clase de líder abandona la iglesia? Y la iglesia no sabía dónde el líder estaba. Eso prueba irrefutablemente que Pedro, si era un líder, porque era un apóstol, y todo apóstol tenía autoridad, pero él no era la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia no podía abandonar a la iglesia y no decir a dónde iba. Ahora, vemos que en Gálatas, capítulo 2, verso del 11 al 14, vemos a Pedro enseñando herejías. Vemos a Pedro enseñando herejías, pero la Iglesia Católica dice que el Papa en cuestiones de fe no se equivoca. Oh, Pedro no se había enterado que era Papa. Vamos a leer. A partir del 11, Gálatas capítulo 2, a partir del 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que viniesen se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Jacobo era el verdadero líder de la iglesia. Ojalá hoy podamos discutir ese punto, porque también él dice que era Pedro y no Jacobo. Quisiera que hubiera tiempo para eso. Bien. Pero vemos a Pedro aquí teniendo miedo de los enviados de Jacobo. Ahora, dice el 13, perdón. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, escuchen esto, rectamente conforme a la verdad del evangelio, es decir, andaban en falsas doctrinas, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El Papa estaba obligando a los gentiles a judaizar. Wow. No. Eso no es compatible con la doctrina católica. No es compatible con la doctrina católica. Porque aquí habla de que Pedro obligaba a los gentiles a judaizar. Y Pablo dice que eso no era andar conforme a la verdad del evangelio. Es decir, a la sana doctrina del evangelio. Pero la Iglesia Católica dice que el Papa no se equivoca. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver también que la Biblia dice que Pedro tangentemente dice que no era el líder de toda la iglesia. Busquen Gálatas capítulo 2, ahí mismo donde estábamos, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. Vamos a ver sobre qué Pedro tenía liderazgo. Y por eso vemos a Pedro hasta el capítulo 15, porque en el capítulo 15 es donde se le da libertad a los gentiles. Vemos que el liderazgo de Pedro es hasta el capítulo 15, porque hasta el capítulo 15 los judíos eran los que comandaban toda la iglesia. Vamos a ver. Dice verso 6 y 7.
7 y 8, perdón. Antes, por el contrario, ¿cómo vieron que me había sido bien encomendado el evangelio de la incircuncisión? Para los que no entienden, el de los gentiles. Como a Pedro, el de la circuncisión. Para los que no entienden, el de los judíos. Es decir, Pablo había sido encomendado por los apóstoles, por el colegio de apóstoles, entre ellos estaba Pedro, a ir a los gentiles, a tener el liderazgo sobre los gentiles, más Pedro a tener el liderazgo sobre los judíos. Vamos a ver. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dice el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ojo con esto, pongan lupa, Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, Pedro no mandaba como un solo hombre. Pedro era parte de un colegio de apóstoles. Está en el verso número 9 de Gálatas capítulo 2. Las tres grandes columnas de la iglesia. Aquí lo dice Jacobo en primer lugar, Cefas, Pedro y Juan. Este colegio de apóstoles permitió, es decir, le dio el poder a Pablo sobre los gentiles. Por eso Pablo reprende a Pedro en Gálatas 11. ¿Por qué razón? Porque se estaba metiendo en su terreno. Pedro estaba queriendo hacer que los gentiles judaizasen. Y Pablo le estaba diciendo, hey, a ti se te dio poder sobre los judíos y a mí se me dio poder sobre los gentiles. Así que la Biblia deja bien claro, estoy dando pasajes, versos, capítulos, no hablando por hablar, cuál era el liderazgo de Pedro. Y Pedro tenía un liderazgo, sí, lo dice aquí mismo. Era el líder del evangelio hacia los judíos. Era el líder del evangelio hacia los judíos. Gloria a Dios. Pero no era el líder de toda la iglesia. No era el líder de toda la iglesia. No lo era. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Vamos a ver también, gloria a Dios, que Pedro era el más carismático de todos. ¿Cuánto me queda? Ya tiene que terminar porque si no... Dame unos 10 nada más para terminar la idea. Unos 10 nada más. Unos 5. 5, está bien, tranquilo. Me dice cuánto tiempo me tardé en todo, ¿no? Ok, vamos allá. Bien, el tiempo es limitado, ojalá después él dé más tiempo para proceder. Gloria a Dios. Pues yo también. A ver, no, desde ahora, a partir de ahora. Bien, vamos allá. Primeramente vamos a comprender que Pedro era el apóstol más carismático de todos. Lo vemos en el libro de los Hechos convirtiéndose en miles de personas con él. Pero ojo con esto, la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Y hay pruebas en la Biblia para ello. Primera prueba está en Hechos capítulo 28, verso 21 y 22. En este verso, y si puede leerlo Luis, en este verso vamos a ver que los judíos de Roma no conocían Hechos 28, 21 y 22. Ellos le respondieron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti, pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se les contradice. Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué este argumento es tan importante? ¿Cuál era el mayor testimonio de conversión del judaísmo al cristianismo? Sin duda era el apóstol Pablo. Sin duda era el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un hombre de autoridad dentro del pueblo de Israel. Pero ojo, los cristianos en Roma nunca habían dicho a los judíos sobre Pablo. Eso nos hace ver a nosotros que la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Si vamos al mismo libro de los Hechos, en el verso 17, no lo lea porque no tengo tiempo, vamos a ver que los cristianos ni siquiera salieron a recibir al apóstol Pablo cuando él vino. Ahora, lo más importante está en Hechos capítulo 23, verso 11. Y este sí lo voy a leer. Hechos 23, verso 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué razón Pablo tenía que ir a Roma si Roma estaba pastoreada por el primado de la iglesia? ¿Por qué razón Pablo tuvo que escribirle la carta a los romanos con doctrinas tan básicas como el perdón, como el amor de Dios, como la gracia, si la iglesia de Roma estaba dirigida y pastoreada por el primado de la iglesia? El apóstol más carismático de todo estaba en Roma y los judíos ni siquiera habían escuchado hablar de Pablo. Eso nos dice claramente en la Biblia, ¿verdad? Que la iglesia en Roma jamás era la líder de toda la iglesia. Porque si la iglesia en Roma fuera el líder, fuera el Vaticano del día de hoy, los judíos hubiesen tenido noticia del gran apóstol Pablo. Terminamos ahí. Aplauso para el hermano Eduardo. Eduardo, antes de comenzar quiero hacer una pregunta. Si en griego era Petros, en arameo ¿cómo era? Cefas.
Y el cefa era la misma para piedra y roca, era lo mismo. No se sabe porque es una lengua muerta. Está bien, está bien, está bien. Eduardo, yo me senté y lo escuché y yo quiero que usted haga lo mismo. Mire, voy a comenzar por el final. Hay cosas, Eduardo, yo entiendo su situación. Usted como nunca estudió la enseñanza de la iglesia, yo como sacerdote de la iglesia tengo que enseñarle. La iglesia católica, escúcheme algo, la iglesia católica, él terminó con el primado allá en Roma y que Roma no era el que mandaba en el tiempo de los apóstoles. Roma no era el centro, no era el Vaticano. Eduardo, eso es verdad, eso es verdad. Hasta ahorita usted se está enterando que eso es verdad. Y eso no lo enseña la iglesia católica, eso lo enseñan ustedes diciéndole mentiras a la gente. Pero la iglesia católica, con el tiempo, porque Roma era el centro del mundo, el centro de la evangelización, todos los caminos conducían a Roma, entonces la iglesia ve que ese centro es importante. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué yo estoy a través del internet? Se acabó el internet. ¿Y por qué yo tuve que pararlo a usted hasta poner el internet? Porque el centro para la evangelización hoy es el internet, donde puede llegar a todo mundo. Entonces, ¿qué hace la persona que quiere evangelizar? Pues vamos, si el internet ahorita es para llegar a muchas personas y la iglesia es universal, pues yo tengo que usar el internet para que llegue a todas partes. Pero la ignorancia suya, y con ignorancia no es un insulto, es decirle que lo desconocía usted. La ignorancia suya es hacerle creer a la gente, porque usted no lo sabe, que la iglesia enseña que en los Hechos de los Apóstoles o a lo mejor en el Evangelio dice que el Vaticano estaba en Roma. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy día enseña que allá está el Vaticano y que allá está la sede de la Iglesia por los orígenes. Que cuando se extiende el Evangelio, ven con claridad con el paso del tiempo que Roma es un sitio estratégico. Y la Iglesia, después que ya murió Pedro, para que usted lo sepa, después que ya murió Pedro, entonces la iglesia dice, vamos a buscar una sede. Y la sede la ponemos en Roma. Más nada, Eduardo, no se mate la cabeza usted de otra manera, diciéndole a la gente tonterías que no son. Pero luego, el tema es el primado de Pedro. El primado. A mí, usted me va a leer porque usted cometió un error y está firmado y lo pueden retroceder. Le voy a aclarar algunas de las cosas. Primero, que cuando él me agarró a Gálatas capítulo 2, versículo 7, él me dijo, primero en la iglesia está Santiago. Así lo dijo, y pueden retroceder el video. Cosa que la Biblia no dice. La Biblia, ese primero lo dijo él, pero la Biblia no lo dice. Y él mismo lo va a leer, y por eso yo quiero mostrarle que el gato es blanco, porque tengo los pelos en la mano, y él mismo lo va a leer. Léame donde dice primero Santiago. Gálatas 2, 7. Yo le tengo el micrófono, por favor. Yo le tengo el micrófono. Perdón. Ajá. Ustedes van a observar que dijo mentiras. Leyó y dijo, aquí dice que primero era Santiago. Ahí no dice que primero era Santiago. Eso es mentira. Vamos a leerlo. Bien. Yo leí y dije. Usted dijo, y pueden retroceder el video. Si lo retrocede y ve que dijo mentiras, si yo estoy diciendo mentiras, ustedes lo van a comprobar. A mí me gusta que me refute así de frente. No así escondida cuando yo no me pueda defender. Aquí es donde yo me puedo defender. Aquí es donde usted me tiene que tapar la boca a mí. Porque si no, yo le tapo la boca. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Y con respeto. Porque él engaña a la gente. Y yo tengo que mostrar que engaña a la gente. Diciendo que la Biblia dice que primero Santiago. Léalo para que vean que eso es mentira. Léalo. Léalo usted, yo le tengo el micrófono. Sí, pero si me quita el micrófono otra vez ya no lo leo porque si no yo voy a leer lo que usted quiera. No. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Cuál dice ahí primero Jacobo? ¿Cuál está primero? No. Usted dijo, aquí dice primero Jacobo. No, yo leí la Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo va a decir que yo dije si yo leí el verso? Vamos a ver quién es el mentiroso. El mundo entero está viendo el video. Retroceda. Lo único que tiene que es retroceder el video. Y yo le muestro a Eduardo que yo sí le puedo comprobar que la Biblia dice que primero Pedro. Así se le tapa la boca. Mateo capítulo 10, versículo 1. Usted mismo lo va a leer, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Él no me puede mostrar lo que dice, porque nombró a Santiago ahí, en un momento lo nombró de primero, entonces él viene a decir, aquí dice la Biblia primero Santiago. No, la Biblia dice primero Pedro. Mateo 10, 1. Y usted no me puede buscar en ninguna, lo reto, Eduardo, porque así me gusta, como usted me reta a mí, allá donde yo no me puedo defender, lo reto, tápeme la boca, Eduardo. Muéstreme un capítulo donde diga primero Santiago. Muéstreme, lo reto, Eduardo. Tápeme la boca delante de la gente. Así como usted lo hace allá, ay, que usted es bravo, y que usted sabe mucho. Tápeme la boca. A ver, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12,
a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos son los nombres. Primero Simón. La lupa, la lupa. Así se le tapa la... Aquí está Lupita. Miren, miren cómo se le tapa la boca a aquella gente que le gusta hablar para que a costilla de otro le den vista y lo vean en YouTube. Miren cómo le tapa la boca. Primero Simón. Y ahí no hay más números. Primero Simón y no hay más. Si usted me muestra dónde dice primero Santiago, yo me voy y no hablo más. Aprovecho la oportunidad. Tápeme la boca como lo hace allá por video cuando yo no me puedo defender. Sigo. Usted mismo dijo... Ahí volvemos a Gálatas capítulo 2, téngame paciencia como yo le tuve a usted. Gálatas, Yo estoy feliz. Gálatas capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerda que me dijo él? Que Jesús, él, no sé si Jesús hablaría en arameo o no, pero Jesús hablaba hebreo, pero que en arameo, ¿qué significaba? Piedra, roca, Cefas. ¿Se acuerda que fue la primera pregunta que le hice? Sí. Ahora él va a leer que cuando Pablo habla en Gálatas 2, 7, no dice que en primer lugar Cefas es Santiago. No. Y no le pone Petro porque él peleó. ¿Usted se dio cuenta del tiempo que gastó? Explicando que Petro, que Petra, que el griego, que él estudia griego y que sabe griego. ¡Qué cuento de pura mentira para engañar a los tontos! Aquí no hablemos de Petra ni de Petros. Aquí hablemos de Cefas, que significa piedra, roca, lo mismo. ¿Y cómo llaman a Pedro? Léalo usted mismo, Eduardo, por sus propios ojos. ¿En qué verso? 7 del capítulo 2 de Gálatas. Ok. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio como a Pedro, el de la circuncisión. Siga. Ok. Pues encantó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los pueblos gentiles. ¿Está leyendo Gálatas 2:7, seguro? Claro. Siga. Lo que tú quieres es el nuevo, ahora es que viene Cefas. Hiciste bien en leer los dos primeros que dice. Siga. Y reconoce. Me gusta que lo aclare. Antes sí lo llama Pedro, pero cuando lo va a nombrar como columnas, las 3 columnas, que él dijo, 3 columnas de la iglesia, y la primera es Santiago, ahí no lo nombra Petros, ahí lo nombra Cefas, para decirle a Eduardo, jaque mate. Jaque mate. Ya puede brincar donde quiera, pero a las pruebas me remito con la Biblia de él. Y así se le tapa la boca a los que les gusta hablar por internet a costillas de otro para que ahí le den y lo miren y ponen refutando al cura Toro. ¡Refúteme! ¡De frente! Va. A ver, ustedes observan que aquí va a nombrar a Pedro como piedra, roca, Cefas. Y en las columnas de la iglesia hay alguien que es importante. Léalo, dale. El verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas, en arameo, para que él no brinque para ningún lado. Que si Petras, que si Petro, que si piedra chiquita, que si piedra grande. Él mismo se mató por su boca. En arameo, Cefas significa roca y punto, y es lo mismo que piedra. Y ahí entonces viene a decir que esos son las columnas. Pero ¿por qué no lo llamó Petros? Para que usted no se me jalara para allá ni para acá. ¿Y por qué Pablo es capaz de poner el arameo cuando él habla griego? ¿Por qué? Y no lo pone solamente ahí, Eduardo Gutiérrez. Lo pone en 1 Corintios capítulo 15. Usted mismo lo va a leer. Versículo 5. Donde vuelve a llamar a Pedro, no Petra ni Petro, que usted gastó horas hablando de eso. Y solamente aquí viene Pablo a taparle la boca a usted. Cuando 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Cuando la Biblia viene a mostrar que Pedro tiene el primado. Y ahorita le voy a explicar qué significa primado. Para que usted, Eduardo, tenga, capítulo 5, 15, 5. Para que usted tenga presente qué significa primado, según la Iglesia Católica, no según usted. A ver, 15, 5. Y después apareció a Cefas. ¿A quién? ¿A quién? Y después apareció a Cefas. ¿A Cefas o a Petros o Petra? Y después apareció a Cefas. ¿Y qué es Cefas? Roca. La roca, esa que usted dijo, dio vuelta para acá, para allí, para acá, y diciendo que Pedro no era roca, no era roca. Pero aquí la Biblia, y Pablo no lo llama en griego Petra ni Petrus, lo llama Cefas, para que se le quite esa bulla que tiene. Para que la gente vea que es falso lo que él dice. Lo engañaron, no tienen la culpa. No tienen la culpa, lo engañaron. Pero si hoy quiere ver la verdad, a la prueba me remito. Y dice la Biblia, miren que hay primado en Pedro. Obsérvenlo. Repítalo de nuevo para que ustedes lo observen y vamos a poner a Lupita. Cuidado, no se caiga. Léalo de nuevo, 15, 5, de nuevo. Ok, voy. Y apareció a Cefas. ¿Se le apareció a quién?
a Cefas. ¿Lo leo otra vez? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero a solas a Cefas. Después que ya se le había aparecido al que él le dio el encargo, el primado de la iglesia, ahora sí se le aparece a los 12. Y no se le apareció a Petras, una piedrita chiquitica, sino se le apareció a Cefas, que él mismo dijo, una roca o piedra que es lo mismo. ¿Y por qué no lo puso Petras, o Petros, o Petrus, como él quiera? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia está mostrando con claridad que Pedro era, dentro de la iglesia, un jefe que Dios había colocado. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, señor Eduardo, que todo lo que usted habló, que Cristo es la roca, señor Eduardo, que el mundo entero lo sepa, que eso no lo cree usted solo, señor Eduardo, no lo cree usted solo, eso lo cree usted, lo creo yo y lo creemos todos, todos los creemos. Cristo es la roca. Eso no tenemos ningún problema, está en la Biblia, lo creemos. Usted quiere ponerme a Cristo donde usted quiera. Cristo puede estar abajo, Cristo puede estar arriba, Cristo puede estar en todas partes, Cristo es Dios y está donde quiera, eso no hay ningún problema. Eso no lo vamos a discutir, eso yo no lo discuto, eso yo lo acepto. Señor Eduardo, lo que enseña, si quiere me mira y le puedo... No, yo tengo que estar tomando nota. Yo no le puedo a usted no le importa la verdad. No, yo tengo que estar tomando nota. No le importa la verdad. ¿Tú quieres entretenerme? Pero, no, entretenerme no. Yo, cuando usted estaba hablando, señor Eduardo, yo estaba atento escuchándote. Y la gente está viendo. Yo estoy escribiendo. Pero no importa, señor Eduardo. Si no quieres conocer la verdad, pregúnteme si me importa. Lo que quiero es que el mundo entero se dé cuenta que es un falsante que engaña a la gente por internet. Entonces, la Biblia viene a mostrar que Cristo es la roca. Póngalo él arriba, póngalo él abajo. ¿Qué enseña la Santa Madre Iglesia Católica? La Santa Madre Iglesia Católica, y él dice, ¿y acaso Cristo va a estar sustentado sobre Pedro porque Pedro es la roca y entonces Cristo va a estar arriba? Entonces Pedro tiene que sostener a Cristo y Cristo está montado encima de Pedro. Póngalo donde usted quiera. Lo que enseña la Santa Madre Iglesia es que cuando Cristo funda la iglesia, dejó un jefe. Dejó un jefe. Y ese jefe le dio un encargo de gobernar la iglesia. A ese encargo de gobernar la iglesia se la dio a Simón y le cambió el nombre. Y se lo cambió en arameo. Si usted me hace el favor y me lee Juan 1:42, no se lo cambió en griego, Petrus, Petra. Se lo cambió en arameo para que usted deje de pelear si era piedrita, si era roca, si era que ese cuento que le llenaron la cabeza. Juan 1:42, óiganlo. No veo aquí. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, se llamaba Simón. Hijo de Jonás, serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir? Cefas. No le dijo, Petrita chiquitica, Petrus. Le llenaron la cabeza de eso a él y él repite como un loro. No tiene la culpa. Dice algo más. Y ¿sabe qué? Petra, ¿por qué utiliza, si está hablando en griego, por qué utiliza una palabra en arameo? ¿Por qué? Para que no haya discusión. Yo le puedo mostrar donde habla de Pedro y él en donde habla de Pedro puede brincar diciendo que es piedrita. Pero le puedo mostrar donde habla de Cefas, donde es jaque mate, no puede decir piedrita porque es lo mismo. Y lo escucharon del labio de él. Solo que él no lo cree. Eso es problema de él. Te llamarás Cefas. Roca. Ahora, ¿qué enseña la iglesia? Que Pedro es la roca, entonces Cristo tiene que arrodillársele a Pedro. No, diga mentira. Eso no lo enseña la iglesia. La iglesia católica enseña que el importante en la vida del cristiano es Jesucristo. No es Pedro, no es Santiago, no es Pánfilo, no es nadie, es Cristo. Pero que ese Cristo que es tan importante, al fundar la iglesia, dejó un papá, un jefe, un encargado. Y ese encargado para nosotros es Pedro. Señor Eduardo, cuando en la iglesia, para que usted entienda y no hable brutalidades delante de la gente, cuando la iglesia católica enseña que Pedro es aquel, ¿cómo que se llama? El primado de Pedro, lo que usted dice se le respeta porque es una persona. Pero que sepa que usted está calumniando diciendo que la iglesia católica cree que Pedro es el primado de Pedro porque le quita el puesto a Cristo y porque... No. Primado de Pedro porque está de primero después de Cristo. Observen el después. Después de Cristo viene Pedro. Después, no antes.
después de Cristo, póngalo donde usted quiera. Pero para nosotros el importante es Cristo. Pero ese Cristo dejó a un jefe dentro de la iglesia. A ese jefe que va a gobernar, que va a dirigir la iglesia, a eso nosotros llamamos primado, porque él lo leyó, donde Mateo dice, llamó a 12. Primero, eso se llama primado. Primero, Pedro, y no hay segundo ni tercero, hay primado, primero. El mundo entero ha de saber que para nosotros los católicos el primado es distinto a lo que a él le enseñaron. Y aquí hay un sacerdote católico que le está explicando a los católicos y a los protestantes qué es lo que enseña la iglesia católica. Que cuando dice primado es porque Mateo dice, estos son los nombres de los apóstoles. Primero, Pedro, primado. Porque Cristo puso a Pedro como un jefe dentro de la iglesia. A eso nosotros llamamos primado. Usted puede llamar primado a su primo. Se le respeta. Pero para nosotros primado es el que está de primero como encargado de la iglesia de Jesucristo. Y sabemos que iglesia no es una construcción, que la iglesia es, lo que él mismo dijo, una congregación. Y hay un jefe en esa congregación. ¿Quién es el importante en esa congregación? Cristo. Pero después de Cristo, ¿quién va a dar órdenes? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a dirigir? Eso se llama primado. Él lo dijo varias veces y dijo, y el cura Toro no tiene cómo refutarme que 3 evangelistas están a mi favor. Mateo, Marcos, ¿lo recuerdan? Y Lucas. El cura no tiene cómo refutarme. Eduardo, el cura tiene cómo refutarle. Pero escúcheme, para que lo sepa y más nunca meta la pata de esa manera. Escuche. El único que habla de esto es Mateo, porque para el conocimiento de Eduardo, Mateo es el único que le escribe a los judíos que vienen a convertirse, que se convierten, y él comienza a trabajar con los judíos. Por eso usted verá que desde el origen de Jesucristo, ¿cómo comienza Mateo? El origen de Jesucristo es de esta manera, porque le está hablando a los judíos, todo lo que él le habla a los judíos. Y cuando él habla a los judíos y quiere mostrarle a los judíos que él bien dijo, ya Dios tenía un pueblo antes de venir Cristo, donde estaban los profetas, donde estaban toda esa gente, ese era el pueblo de Dios. Pero ahora Cristo quiere mostrarle a los judíos a través del Evangelio de San Mateo que hay un nuevo pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento existía un rey, pero que ahora hay un nuevo rey, que en el Antiguo Testamento existía un pueblo, ahora hay un otro pueblo. Y por eso usted verá que Mateo va a retomar lo que dice Isaías, capítulo 22, versículos 20 al 22. Cuando toma Mateo la idea de Isaías 22, 20 al 22, si quiere, hágame por favor y me lo lee, Eduardo. Así me gusta. Isaías 22, 20 al 22. ¿Por qué el único que lo toma es Mateo? Porque Mateo le habla a los judíos que conocían a Isaías, que conocían las escrituras anteriores, que conocían la historia del pueblo, y entonces le viene a mostrar que si antes existía un rey, ese rey tenía un mayordomo, ese rey tenía un pueblo, ese rey se iba y le dejaba las llaves al mayordomo, y el mayordomo ejercía en nombre del rey. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey, Cristo. Ese rey le deja las llaves a un mayordomo, Pedro. Óiganlo, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de las vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Será padre, y ahí es lo que llamamos papa. Papá, padre, jefe, a los moradores de Jerusalén, a todos los que súbditos del rey. Será un padre para ellos. Siga. A los moradores de Jerusalén y a la casa de Judá, perdón. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Y por qué no me lee un poquitico más atrás? ¿Cuál más atrás? ¿Me dijo cuánto? Sí, lee otra vez el 22, otra vez. 20 al 22, 20. Ok. Y pondré la llave de la casa de David sobre el... Esa es la que me interesa, que a él no le interesa leerlo. Se hace el loco, se hace el loco. Entendámoslo, no lo vio. Mateo toma a hablarle a los judíos y le dice... En el Antiguo Testamento todo judío sabía que el rey le daba las llaves al mayordomo públicamente para que los súbditos del rey le obedecieran y lo tomaran como un padre. Y lo que él abra, nadie podrá cerrar. Y lo que él cierre, nadie podrá abrir. Así lo hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo dice Marcos? Porque Marcos no le escribió a los judíos.
¿Por qué no le dice Lucas? Porque tampoco le escribió a los judíos como Mateo. Entonces, la ignorancia es atrevida. Entonces, él piensa que es que Lucas, Mateo y Marcos están a favor de él. Se llama desconocimiento de las Escrituras. Y allí Jesucristo está nombrando a Pedro mayordomo, el primero después de Cristo. Después de Cristo, después del rey. ¿Cómo sabemos que Cristo es el rey? ¿Quién entregaba la llave? ¿Quién tenía la llave? La llave las tenía el rey. ¿A quién le daba la llave el rey? Hermanos, hasta este punto, ¿qué tal le ha parecido el debate? Dejen su comentario al respecto. Es muy bueno saber qué piensan ustedes también, porque hacen parte de este debate de una u otra manera. Dejen su comentario. Al mayordomo, y quedaba como jefe de toda la comunidad, que lo trataba como padre, y le obedecía, y le daba la llave. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a Pedro? A ti te doy las llaves. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eduardo, esto yo lo digo no para que lo crea. Pregúnteme si me importa. No me importa. Lo digo para que la gente que quiera ver la verdad lo vea y que el mundo entero ya conozca la verdad y que se dé cuenta que el toro cuando está metido ya en la plaza es difícil para torearlo, que de las barreras se ve de otra manera. Entonces, seguimos viendo. ¿Qué significa para nosotros el primado de Pedro? ¿Qué significa para nosotros? Usted mismo, Eduardo, lo va a leer. Primado significa que él llamó a 12, y que de esos 12, cuando estaban los 12, a uno llamado Pedro, Jesucristo le dio el encargo de trabajar a los demás. Él dice que a él lo apoyan 3 evangelistas. Señor Eduardo, para su información, debo decirle que el primado de Pedro me apoyan 3 evangelistas: Mateo, Lucas y Juan. Y cada uno habla del primado de Pedro a su manera. Ya saben el de Mateo, él lo leyó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí no vamos a pelear porque usted se dio cuenta que él dio vuelta con la roca. Pero ahí, ¿cómo sabemos que es el primado? Porque le dio las llaves. ¿Cómo sabemos que es el primado? Lo que ates quedará atado. Lo que desate quedará desatado. A eso lo llamamos nosotros en la iglesia católica primado. Usted lo puede llamar lo que a usted le venga en gana y mis respetos. Yo solamente como católico estoy explicando lo que enseña la iglesia católica. Ahora San Lucas, señor Eduardo. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Señor Eduardo, aquí me respalda otro evangelista, San Lucas. Y va a mostrar, San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y va a mostrar lo que usted todavía no sabe, que es el primado de Pedro. Pruebas tengo, el gato es blanco, tengo los pelos en la mano y se lo voy a mostrar con la lupa para que él me diga si son blancos o no son blancos. Porque así se le tapa la boca a aquella gente que habla mucho, pero que no tiene la verdad. Y tiene la verdad, ¿por qué no la reluce? Habla y habla y habla y dice, pero tengo pruebas. Primado, aquí está el primado. Ya le mostré que Mateo habla del primado. Primero Pedro, ahora Lucas, 22:31. Dijo también el Señor. Claro, un momentico, discúlpeme. Si usted me puede leer un poquito más suave, más despacio, yo se lo sabría agradecer. Si puede. Es un favor que le pido. Es mi tono, no. Bueno, entonces no se moleste cuando le quite el micrófono. Yo no me molesto. Tranquilo. El 31 me dijiste. Dijo también, un poquito para acá, porque no veo, por eso me salto el verso. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Señor Eduardo, ¿me puede responder? Cuando dice Simón, Simón, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Cristo o a Pedro? Es tu tiempo, Luis, es tu tiempo. No me responda, me respondo yo. Eduardo se refiere a Pedro. Y segundo, os ha pedido, está hablando en plural, que se refiere a Pedro y a los apóstoles. Sepa por qué en la Iglesia Católica hablamos del primado, para que usted más nunca vuelva a decir mentiras. Simón, mira que Satanás, ¿sabe quién es Satanás? El diablo. Ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, plural, a los apóstoles, para sacudirlos como se hace con el trigo, para zarandearlo como el trigo, que se saca la concha y se deja la pepa, y se saca uno para allá, se separa, se divide, para dividirlos como el trigo. No puedo dejar de utilizar la lupa. Vean el primado, pruebas tengo. Mire cómo se le tapa la boca a Eduardo Gutiérrez. Véanlo. Si es mentira, él no lo va a leer. Y si es verdad, le queda. O lo cree o no lo cree. Pregúnteme si me importa. Pero el mundo entero ha de saberlo. Dale. 32. Sí. Pero yo he rogado por ti. ¿Me lo puede repetir? Pero yo he rogado por ti. ¿Por tercera vez?
Luis, voy a leer la palabra normal. No me uses para tus estrategias. No le gusta poner la lupa, porque cuando ponen la lupa, ven las cosas claras. Eduardo, es que usted, cuando yo no estoy, usted habla del cura todo, que lo voy a refutar y que le voy a no sé qué. Eduardo Gutiérrez, usted habla mucho. Y el mundo tiene que darse cuenta que usted habla mucho y que yo le tapo la boca con la Biblia, con la palabra de Dios. Aquí está el primado de Pedro. Yo he rogado por ti. Ni Eduardo Gutiérrez, ni ningún pastor en ninguna parte del mundo me puede decir que Jesucristo no estaba pensando en Pedro como primado de los apóstoles, como jefe de los apóstoles. El diablo pidió permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Eso se llama primado, y que lo sepa don Eduardo Gutiérrez. Si nadie se lo ha dicho, hoy un cura se lo ha dicho. No para que lo crea, no me importa, para que lo sepa. Y el día en que vuelva a decir que Pedro no tiene el primado, se acuerde lo que leyó. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Quién me tapa la boca a mí, mostrándome con la Biblia que no está el primado de Pedro aquí? Que me lo tape, que él me muestre un capítulo, versículo, donde diga que eso es mentira, donde diga Jesús, no, tú no eres el encargado de la iglesia. Yo he rogado por todos ustedes. Aquí no hay ninguno jefe. Todos ustedes son iguales aquí. En la iglesia yo no dejo ningún encargado. Tápeme la boca. No es que sabe mucho de Biblia, Eduardo. A los ignorantes se engaña. A los tontos que lo siguen y que le escriben, eso es mi pastor, ese. Porque agarra la Biblia y dice unas cuantas tonterías y ya es el pastor. No, señor, así no es. Las cosas son como son. Entonces, queridos hermanos, ustedes observan que la Biblia dice que sí, lo dice de varias maneras. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, plural, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Y sigue, señor Eduardo. Sigue, ¿dónde está? San Lucas, capítulo, tranquilo que yo le tengo paciencia. San Lucas 22, ahora, si puede leer el 31 y el 32, le agradezco. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea de Pedro? ¿Cuál es la tarea de Pedro? Confirmar. Ese es el primado de Pedro. Tú, Pedro, vas a confirmar en la fe a tus hermanos. Solamente un ciego, solamente un sordo, solamente alguien que no quiera oír, que no le importe la palabra de Dios, alguien que agarre la Biblia para engañar a los tontos, puede decir que eso es mentira. Porque aquí se trata de creerle a Cristo, no a los hombres. Voy a hablar muy bonito y puedo hablar muchas horas. Pregúnteme si me importa. Me importa es lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo. A la prueba me voy. Y ya basta. Y el mundo entero debe saberlo. A ver, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tarea. Tú, no dice Santiago. Eduardo, no dice Santiago. No dice Juan. Dice Simón. Rogado por ti y tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Todo lo que usted diga es palabra suya de usted y se le respeta. Pero nosotros somos cristianos y le creemos a Cristo. Y por encima de Cristo nadie. ¿Sabe quiénes son los que tropiezan con Cristo? Usted léamelo aquí porque para que él no sufra mucho. Primera de Pedro que él me leyó. Capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes son los que tropiezan con Cristo, que es la roca? Que él decía, hey, seguro van a tropezar arriba. Van a ir caminando arriba y van a tropezar. La Biblia dice quiénes son los que tropiezan. Ni los que están arriba, ni los que van caminando así, se tropezó con una piedra. ¡Ay! No. Eduardo Gutiérrez, que tropieza con la Biblia, con la palabra de Dios, que se opone a la palabra de Dios. Pongan cuidado. Pruebas tengo. A ver. Leo del 8. Ajá. Y también en piedra de tropiezo y roca donde se estrellan. ¿Dónde se estrellan? Así como está estrellado ahorita Eduardo. ¿Dónde se estrellan? Tropiezan efectivamente los que rechazan la palabra. Los que rechazan la palabra. Como este señor que la rechaza a pesar de que lo está leyendo. Viene a decirme a mí que tengo que subirme al techo para tropezarme con la piedra. La ignorancia es atrevida. Aquí está hablando Pedro que el que tropieza es aquellos que se encuentran con la palabra y todavía no quieren creer en la palabra. Y entonces la piedra que los constructores, los evangélicos, que son los cristianos, tropiezan en esa piedra por no creer en la palabra.
porque le creen a los julanos pastores, aquel que agarró la Biblia y comenzó a decir tonterías y otros lo siguieron. O como Eduardo, que abre un canal y comienza a decir tonterías y en vez de producir, está pendiente qué video agarra Luis, que saca Luis Toro, que el tonto produzca, y él hace como las moscas. Va a donde están los alimentos para poner lo que te conté. Así es. ¿Por qué no produce? ¿Usted no se da cuenta que yo estoy predicando la palabra de Dios para allí, para acá, y él anda a la pata mía como las moscas? Pregúnteme si me importa, pregúnteme. Me importa. Por eso nunca le he dicho nada, por eso nunca me he molestado, por eso es mi amigo, por eso lo acepté que venga, por eso hablo con él. Pero sí es necesario que la verdad salga a flote, que el mundo entero lo sepa. Y aquí entonces está el primado según San Lucas, pero no solamente Mateo, no solamente Lucas, Juan, usted mismo, Eduardo. Juan 21, 15. Van a ver de nuevo a los apóstoles, y ahí está Pedro. Y van a ver el primado, que Jesús lo pone de primero, lo pone como jefe, lo pone como encargado de la iglesia. Eso es lo que significa Pedro en la iglesia, el primado. Que él lo quiera creer o no lo quiera creer. Pero es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y ustedes deben saberlo, y los protestantes también. Juan 21, 15. Cuando hubieran comido, dijo. Hubieron comido. No estaban solos, estaban todos. Estaban los apóstoles, estaba Cristo. Repítalo, por favor. Recuérdate, lee una sola vez. Respetamos. Si él es delicadito, respetamos. Aquí tengo ayudante. A ver. Juan 21, 15. ¿Cómo no va a estar delicado si lo estoy haciendo quedar mal delante de la gente? Le estoy quitando la máscara. Tiene que estar delicado, porque la verdad duele. Y de mi lado Eduardo se va herido. Pero no engañado. No engañado, Eduardo. Aquí usted se va herido, pero no engañado. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro. Después, a ver, 21, 15. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? No, que a estos no. Léalo bien. ¿Me amas más que estos? Eso sí. Observe que hay un grupo ahí que son los apóstoles y Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y van a ver con la ayuda de Lupita el primado de Pedro. El primado de Pedro. Eduardo dice, es que primado significa... Mis respetos, Eduardo. Pero para la Iglesia Católica no significa eso. Para la Iglesia Católica, primado significa que Jesús lo puso como jefe de la Iglesia. Pruebas tengo. Simón, ¿me ama más que estos? Aquí viene la respuesta de Pedro. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le responde Jesús? Vea la tarea, lo que enseña la Iglesia Católica. Esto es el primado que Eduardo Gutiérrez todavía no logra entender, no logra captar. Vale. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Listo, ese es el primado. Un Pedro, que Jesucristo, aquel que él dice que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente hay que creerle a Cristo, aleluya, porque soy cristiano evangélico. Ese Cristo dice, tú eres Pedro, que digo, me ama más que esto, apacienta mis corderos. Y ahora él viene a decir que fue a Santiago, que ahí no dice que Pedro, ahí dice que era Santiago. Que me pruebe, Eduardo, así se reta a los hombres que dicen mentiras por internet. Que me pruebe donde dice que Jesús llamó a Santiago y le dijo, Santiago, ¿me ama más que estos? Apaciéntalos. Tápeme la boca, Eduardo, dame capítulo y versículo donde diga Jesucristo eso. Mire, cristianos, hay que prepararse, porque si no, la gente ve la ignorancia del pueblo y vienen a decir mentira tras mentira tras mentira. ¿Y cuánto le creen? Y sus seguidores, les pido perdón, pero es necesario de que vean que ese que se llama pastor los está llevando al error, a la mentira, por las ideas que él tiene, pero no por lo que Jesucristo enseñó. Simón, ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. ¿Quién me puede decir a mí que Jesucristo no le dio la autoridad a Pedro de apacentar su rebaño, que es la iglesia? ¿Quién? Nadie. Y si él se llama nadie, él tampoco. Nadie. Aquí está claro. Y si usted quiere ver que cuando le habló apacienta mis, se refiere a la iglesia, Pablo lo toma en Hechos 20. Usted se queda ahí, voy con ella. Usted tranquilo. Hechos 20, 28.
donde ustedes ven que ese rebaño es la iglesia. Cuídense ustedes mismos y a todo el rebaño, El rebaño apacienta mi rebaño, mis corderos. pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores vigilantes de la iglesia de Dios. De la iglesia. Entonces, ese rebaño, esa oveja, ¿qué es? La iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios tiene un jefe que Jesucristo dejó. Eduardo, después de Cristo, no antes de Cristo, no por encima de Cristo, Eduardo, como usted enseña, deje de decir mentira. Es por debajo, o sea, Cristo es superior a él. Cristo es el dueño de la iglesia y ahora Cristo le encarga la iglesia a Pedro. Pero Pedro no es el dueño es Cristo. Pero Cristo, pruebas tengo, dejó a Pedro encargado. Y por si Eduardo lo duda, Jesucristo lo hizo por segunda vez. Dale. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Mis significa las ovejas, no de Eduardo Gutiérrez. Esas las cuida él. Las de Cristo las cuida Pedro. Mis ovejas. Y por eso nosotros no vamos con él. Sino estamos en la iglesia donde hay un jefe que cuida las ovejas. Cuida mis ovejas. Cuando la Biblia dice algo una vez, es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces, es porque es muy importante. Y cuando lo dice 3 veces, es porque es muchísimo de importante. Y aquí lo dice 3 veces seguido. Pareciera que, ¿cuál es el propósito? Uno solo. Que los cristianos de todos los tiempos sepan que después de Cristo hay un pastor encargado de todo el rebaño y ese es Pedro. Ya pueden venir los teólogos modernos a decir que ese pastor es Santiago. Pero sin pruebas. Sin pruebas. Se le respeta. Sigue. Por tercera vez insistió Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Claro, dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Aquí está claro, solamente que voy a tener que regalarle una lupa a don Eduardo Gutiérrez, para que lo pueda ver, porque no ha podido verlo. Es que yo quiero que Eduardo Gutiérrez y que todos los evangélicos vean que sí es verdad que hay un jefe en la iglesia. Él se fue por las ramas hablando de Pablo y que Pablo estaba encargado de los gentiles y Pedro de los judíos y entonces aquí no había autoridad. Señor Eduardo, en la iglesia católica, se enseña que Pablo es el apóstol de los gentiles. Se enseña. No crea que eso es invento suyo, usted lo tomó de la iglesia católica. Porque usted no había nacido cuando ya la iglesia católica lo enseñaba. Y Pedro es apóstol de los judíos. Eso no es invento suyo, eso está, lo enseña la Santa Madre, Iglesia Católica. ¿Y sabe qué, señor Eduardo? Si usted alguna vez ha escuchado que dentro de la Iglesia Católica hay una fiesta de 2 grandes apóstoles, que a pesar de que murieron en tiempos distintos, se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Señor Eduardo, ¿no lo ha escuchado usted? Normalmente se celebra la fiesta de Santiago, la fiesta de este, la fiesta de aquel. Cuando muere, se celebra la fiesta de los mártires, de los cristianos, se celebra cuando entran. Pero en esto, Pedro muere en una época, Pablo muere en otra época, pero la iglesia sabe lo que Eduardo piensa que nosotros no sabemos. Que Pablo fue apóstol de los gentiles, y Pedro fue apóstol de los judíos, y que los 2 fueron apóstoles, los 2 olivos del Apocalipsis, que eran importantes los 2. Eso lo saben los católicos y celebran la fiesta de San Pedro y San Pablo. Solamente los evangélicos que nunca han leído la historia de la iglesia, no, la doctrina de la iglesia, andan diciendo, ¡descubrimos América! ¡Qué cuento! Ya estaba descubierto antes que usted naciera. Ya lo sabíamos. Pero ha de saber, señor Eduardo Gutiérrez, que cuando nosotros decimos que Pablo fue apóstol de los gentiles y Pedro de los judíos, eso no hay ningún problema. Lo que sí debemos mostrar es que la Biblia muestra la superioridad de Pedro sobre Pablo. La superioridad de Pedro sobre Pablo. Y
Ustedes van a ver que el Pablo, ese apóstol de los gentiles, él se sometió a la iglesia y se sometió a Pedro también. Él dijo, el cura le va a hablar de Hechos de los Apóstoles del 1 al 15 y le va a hablar capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, eso es lo que va a hablar el cura. El profeta se equivocó. Se equivocó. Profetizó y no se le cumplió. Pero, ¿sabe qué? Lo que sí no dijo él es que el cura le va a mostrar que San Pablo no se nombra apóstol así por así. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante, a Pablo le imponen las manos, él se somete a la autoridad de la iglesia que había antes que él, los otros apóstoles, le imponen las manos y lo mandan. Hechos 13, 2 en adelante. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está, Pablo se somete a la autoridad, le imponen las manos y él permite que lo envíen. Es enviado, lo despidieron. Él comienza a evangelizar, en el capítulo 13. En el capítulo 15 él está evangelizando, capítulo 15, él está evangelizando. En este capítulo 15, ustedes van a ver que cuando Pablo comienza a evangelizar, Pablo se encuentra un problema que él no puede solucionar. Y con la ayuda de Lupita nos vamos a dar cuenta que Pablo está convencido que por encima de él hay una autoridad más grande. Que si él no puede solucionar, tiene que ir a una instancia más alta. 15:1. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé. Aquí están en acción los dos nuevos apóstoles que acababan de ponerle la mano y lo nombraron a evangelizar y se encuentran con un problema. No saben qué hacer. Bueno, hasta aquí, hasta este punto del debate, yo quisiera que ustedes vayan dejando ahí los comentarios qué opinan. ¿Quién tiene la razón entre los pastores y el sacerdote Luis Toro? ¿Quién cree usted que tiene la razón? ¿Quién cree que va ganando el debate? Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los... Hay superioridad, hay jerarquía. Pablo se somete a la autoridad. O Pablo dice, a mí no me importan nada los apóstoles. Ya tomo decisiones aquí, hago lo que a mí me da la gana, porque yo soy cristiano evangélico. No. Pablo dice, no podemos solucionar esto. Vamos, subamos. ¿Cómo dice? ¿Tomaron la decisión? Tomaron la decisión, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén. Subieran, hay una jerarquía. En Jerusalén estaba la sede. Subieran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles anteriores que ellos. Hay una jerarquía superior, subieron. Hay una jerarquía. Y Pablo no tiene ningún problema en ir. Va. Sigue. Para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos pues por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando con la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los responsables. Hay responsables en la iglesia y fueron recibidos por ellos. Y ahora van a observar que el problema se vuelve a suscitar. Escuche. Y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que se habían hecho creyentes intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para... Los apóstoles y los responsables se reunieron. Hay responsabilidad en la iglesia. Se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión... Repítalo. Después de una larga discusión... Eduardo Gutiérrez, escúchelo. Después de una larga discusión... Lo mismo que anterior con Pablo, después de una larga discusión... Se levantó Pedro... ¿Quién? Se levantó Pedro. Se levantó Pedro. ¿Por qué no Santiago? ¿No era el jefe Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no? Él puede decir porque Santiago andaba para el baño. Y se le respeta. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que él diga. A mí me importa lo que diga la Biblia. ¿Se levantó quién? Pedro. Simón, ¿me ama más que estos? Apaciéntalos. Simón, mire que Satanás pidió permiso para zarandearlo. Ahí los estaba zarandeando. Como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Tú, cuando haya vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué está haciendo Pedro?
cumpliendo el encargo que le dio Jesucristo. Ahora comprenden por qué lo hizo 3 veces. Me ama más que esto, me ama, para que le quedara claro quién mandaba en la iglesia, para que Judas, para que los otros no se pusieran bravos y dijeran, aquí mando yo, aquí mando yo. No, Señor, para que estuvieran claros a quién Jesús había dejado. Por eso lo hizo delante de ellos. Pero eso a Él no le importa, porque Él no ama la verdad. Él lo que ama es que la gente vea su video y le manden le manden lana. Hasta para venir para acá estaba pidiendo lana porque pobrecito no tenía. Y si no, no podía venir. No le da pena. Debería darle pena. Dale. Entonces, repítalo. Después de una larga discusión se levantó Pedro y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos Dios me eligió a mí. Dios me eligió a mí. Aquí habla. Dios me eligió a mí y le dio un discurso. En el versículo 12, cuando Pedro habla, ¿qué hace la asamblea? ¿Se acuerda cómo estaban? Acalorados, peleando, discusión. Pedro habla, ahora miren las ovejitas. Dios me eligió a mí. El 12. El 12. Toda la multitud guardó silencio. ¿Ven las ovejitas? Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Pedro toma el encargo de pastor. Las ovejas asumen su papel. Habla. ¿Eres el pastor que Cristo dejó? ¿Lo recuerdas, Santiago? Sí, Juan, sí. Ajá. ¿Será que se lo decimos a Eduardo? Sí, él verá si cree. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué llegaron a Jerusalén? Porque no quisieron escuchar a Bernabé y a Pablo. Ahora, calladitos de la boca, se tienen que calar aquellos que no querían escuchar. Vamos a ver toda la asamblea. Guardó silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo. ¿Y escucharon a quién? A Bernabé y a Pablo. ¡Ah, caramba! Pero hay otro apóstol que viene a apoyar al pastor de la iglesia, Santiago. Santiago no viene a pisotear a Pedro. Santiago no viene a decir, Pedro está diciendo mentira, estoy en contra porque aquí mando yo. Vean a Santiago sumiso a Pedro. Véanlo, dale. Cuando acabaron de hablar todo, tomó la palabra Santiago. Aquí vemos a Santiago. A ver si Santiago apoya a Pedro. A ver si lo reconoce como jefe o no. Eduardo, don Lupita. Aquí viene. Escuche, Eduardo, escuche. Santiago reconocía a Pedro. Pon cuidado. Tomó la palabra Santiago y dijo, ¿qué dijo Santiago? hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios desde el principio eligió de entre los paganos un... Escuchen. ¿Está apoyando a Simón o no? Si no lo está apoyando, ¿por qué lo nombra? Escuchen. Simón ya nos ha contado. O él viene a respaldar lo que estaba haciendo Pedro. Él la autoridad y él, que también era columna de la iglesia, él apoya a Pedro. Él apoya a Pedro. Hermano, entonces la Biblia está mostrando que sí hay una autoridad. Y después que Pedro se somete a la autoridad, en el capítulo 15, no es casualidad, en el capítulo 15, Pedro se somete a la autoridad. Sube a Jerusalén, va de los apóstoles, ya Pedro habla, él está sometido a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Pedro, ya dejan hablar a Pablo. Entonces la Biblia, ya del capítulo 15 en adelante, como bien lo decía don Eduardo, habla de Pablo. Pero un Pablo que antes de salir a que los hechos de los apóstoles hablara de él, un Pablo que se había sometido a los apóstoles a través de la imposición de las manos. Y cuando no pudo solucionar un problema, tuvo que ir a la jerarquía. Después se fue y comenzó. ¿Y por qué los hechos de los apóstoles habla de Pablo? Porque Pablo comienza a trabajar, es el apóstol de los gentiles, y comienza a mostrar cómo trabaja Pablo, y es un testimonio para todos nosotros que podamos trabajar. El hecho, queridos hermanos, el hecho de que yo, por ejemplo, yo esté trabajando y que venga tanta gente, no quiere decir que yo tenga más autoridad que el obispo de aquí. No, yo vengo aquí y Eduardo no lo sabe, pero tengo que contárselo. Que tengo que pedirle permiso al obispo. Y a lo mejor, por internet me siguen más que al obispo. Pero eso no quiere decir que yo sea más que el obispo o que yo no respete la autoridad del obispo. Pablo hace un trabajo, se alaba el trabajo de Pablo, se apoya el trabajo de Pablo, se aplaude el trabajo de Pablo, pero listo, no hay ningún problema. Nosotros estamos conscientes de esta realidad. Y cuando él tomó una carta, la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, qué tremendo, haciendo creer que nosotros estábamos en contra de esto, que nosotros no teníamos a Cristo de primero, que teníamos a Pedro, así engañan a los tontos. Nosotros no tenemos a Pedro de primero, no diga mentira.
Y no está hablando aquí en la iglesia, está hablando de un problema que había de división, porque la gente miraba a quién lo bautizaba y pensaba que eran de ellos. Ponga cuidado. 1 Corintios 10, 1. No, 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes. ¿Cuál era el problema? Las divisiones. Aquí no se trata de que si en la iglesia está primero Pedro o está primero Cristo. No, es que había divisiones. ¿Qué divisiones? Vamos a ver. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay discordias entre ustedes. Me refiero a eso que unos y otros andan diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. Pero, ¿es que está dividido Cristo? ¿Es que está dividido Cristo? No. Entonces el problema no es que si Pedro, Cristo lo dejó como jefe en la iglesia o no. La pregunta es, ¿está dividido Cristo? No. Siga. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes. Entonces aquí no está hablando de Pedro solamente, está hablando de Pablo. Y dice, ¿cómo vas a decir que son de Pablo? Yo no los bauticé, gracias a Dios no bauticé sino a una sola familia nomás. ¿Por qué andan diciendo tonterías? Están divididos. No está hablando en contra de Pedro, está hablando en contra de la división, pero Eduardo escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Es un gran problema. Y miren, hermano, la Biblia habla que Jesucristo dentro de la iglesia quiere que haya miembros distintos unos de otros, que no todos tienen el mismo puesto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Ustedes van a ver cómo la Biblia presenta que en la iglesia no todos tienen el mismo puesto. Y que eso lo hizo Cristo. Que esa mentira que no hay quien encargado de la iglesia, que Cristo no dejó eso es mentira. Le contaron a él y él no ha estudiado las Escrituras. Pero le voy a comprobar que sí, dentro de la iglesia hay personas que tienen un puesto y otros que tienen otro puesto. Y Pedro, el primado, el puesto de gobernar la iglesia. Escúchenlo. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, El cuerpo que es la iglesia no está compuesto de un solo miembro. sino de muchos. De muchos, ya estamos claros. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. Observe, está hablando de que existe en el cuerpo uno que es pie y otro que es mano. Siga. ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿Ve que hay diferentes en el cuerpo? Siga. ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? ¿cómo podría oír? Están mostrando que unos tienen un ministerio en la iglesia y otros tienen otro. Pablo, el de los gentiles. Pedro, el de los judíos. Siga. Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Que no escuche don Eduardo. Otra vez. Dios puso cada uno. Dios, no el Papa, no la iglesia católica. Otra vez. Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. El día en que Eduardo sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita se la cala como lo hizo Dios. Dios puso en el cuerpo los miembros como Él quiso. A Pedro, apacienta mis corderos. Así lo quiso. He rogado por ti. Así lo quiso. Lo manifestó, lo expresó. Y Él viene a decir 2000 años después que eso es mentira. Se le respeta, don Eduardo. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios. Y a los que consideramos menos nobles, los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras otros miembros que son representables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando. Otra vez, paren la oreja, para que vean que no fue el Papa ni la Iglesia Católica. Otra vez. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Divisiones en el cuerpo. ¿Qué es lo que hacen los pastores evangélicos? Dividir, fundar iglesias, hasta por internet, fundan iglesias.
Ajá. Y escuche lo que viene. Repite lo último. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Y ahora respiren profundo. Con la ayuda de Lupita. Escuche. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Todos en la iglesia debemos preocuparnos los unos por los otros. Siga. Ahora bien, Vamos a ir resumiendo, concluyendo, lo dice Pablo. Ahora bien, resumamos. ustedes forman el cuerpo de Cristo. Ustedes forman el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo se llama ese cuerpo. Y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Y Dios, que no escuche don Eduardo para que no se convierta. Escuche. Y Dios, Ha asignado. No, y Dios. Y Dios ha asignado. don Eduardo, no escuche. Otra vez. Y Dios ha asignado. Don Eduardo, no escuche, porque usted dice que lo asignó fue el Papa, la Iglesia Católica. Otra vez. Y Dios ha asignado Dios ha asignado a cada uno un lugar. a cada uno. Ahora sí escuche, don Eduardo. A cada uno Un lugar en la iglesia. un lugar en la iglesia. A cada uno. De modo que cuando le dijo a Pedro, ¿me ama más que estos? Apacienta. Ese lugar se lo dio a Pedro. Y él dice que se lo dio a Santiago. Pero no me puede demostrar donde Jesús le dijo a Santiago, Santiago, me ama más que esto, apacienta mis ovejas. Santiago, mira que Satanás pidió permiso para sandearlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, Santiago, para que tú fortalezcas a tus hermanos. Tampoco dice la Biblia, estos son los nombres de los apóstoles, en primer lugar Santiago. Eso tampoco lo dice la Biblia. Santiago, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti, Santiago, te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. A Santiago no se lo dijo, eso lo inventó don Eduardo, que se le respeta, pero no se le cree, porque nosotros aquí no somos creyones. El que le cree a un hombre es un creyón, el que le cree a Cristo es un creyente. Y yo quiero terminar esta participación con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante, la advertencia que hace San Pablo para que el mundo entero lo oiga y sepa qué es lo que está pasando con los julanos pastores como Eduardo Gutiérrez, que anda por allí predicando lo que le viene en gana, lo que le llega a la cabeza. Escuche. Si alguno enseña otra cosa. ¿Qué? Si alguno enseña otra cosa. ¿Que si Eduardo Gutiérrez qué? Enseña otra cosa. Que si Eduardo Gutiérrez enseña otra cosa. Y no se atiene a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro. Pedro. Apacienta mis ovejas. He rogado por ti para que tu fe no venga abajo. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. El que no se atenga a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a las enseñanzas de la religión. y a las enseñanzas de la religión. ¿Qué pasa con esa gente? Es que está cegado por él. ¿Qué? Es que está cegado Está cegado. por el orgullo. Está cegado por el orgullo. Y por eso jamás Eduardo va a reconocer las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro, el primado de Pedro. Jamás. Está cegado por el orgullo. Y que lo sepa el mundo entero, con capítulo y versículo. Siga. Y es un ignorante. No es un sabio. Es que agarró la Biblia y comenzó ignorantemente, sin conocer lo que es la Biblia, lo que es la historia del cristianismo. Es un... ¿Cómo es otra vez? Es un ignorante. Es un ignorante. Es que ustedes no saben lo que es la primacía. Pedro no tiene primacía. Es que ustedes no saben que Jesucristo habló fue de Petrus. Y no habló de... Pero si hubiese hablado en arameo, sí era. Y le mostré en arameo. Sigue. Es un ignorante que sufre la enfermedad de promover discusiones y polémicas. ¿Cuál es la enfermedad de Eduardo Gutiérrez? De promover discusiones y polémicas. Véanlo en el canal. No, mentira, no lo vean más. Porque eso es lo que él quiere. Y ustedes no deben darle gusto al diablo. ¿Pero qué es lo que hace él? Eso, más nada. Él no anda produciendo a que vamos a estudiar la Biblia y a gustar. No. Él anda la pata del cura toro. Dale. De aquí surgen las envidias, los pleitos, los insultos, las suspicacias.
Y aquí las discusiones interminables de hombres corrompidos y sin escrúpulos, Hombres corrompidos y sin escrúpulos. Para la muestra un botón. Escuche lo que viene. que se aprovechan de la religión, Que se aprovechan de la religión. Se aprovechan de los tontos que lo siguen a través del internet. Porque se llama pastor. Se aprovechan otra vez. se aprovechan de la religión. Siga. Y ciertamente la religión es de gran provecho cuando uno se contenta con lo necesario, Cuando uno, Eduardo, se contenta con lo necesario. pues nada hemos traído al mundo y nada podremos llevarnos de él. Eduardo, nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos. Debemos contentarnos con tener alimento y vestido. No debemos estar robando a la gente con mentiras. Los que quieren enriquecerse, Escuche, Eduardo, otra vez, los que quieren enriquecerse, otra vez. los que quieren enriquecerse, caen en trampas y tentaciones Traen en trampa y tentaciones. y se dejan dominar por una gran cantidad de locos, ¿Otra vez? por una gran cantidad. No, se dejan. Se dejan dominar por una gran cantidad de locos y dañinos apetitos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y escuche lo que viene. Porque el amor al dinero, ¿Qué? el amor al dinero, ¿Otra vez? el amor al dinero, Lea un poquito más atrás. ¿Por qué? porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que quede descubierto que aquí el problema, Eduardo, es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Queridos hermanos, yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Nos dijeron hasta este tiempo, la hora, escucharon a don Eduardo y escucharon al padre Toro. La gente escuchó al padre Luis Toro y escuchó a Eduardo Gutiérrez. Él habló y se le dio el tiempo, y yo hablé y se me dio el tiempo. Cuando yo comencé, le dije, Eduardo, aproveche la oportunidad y demuéstrele a la gente que yo soy un mentiroso. Y habló, y habló, y habló, que usted le decía, ya. Usted ya habló, y si vamos a réplica, entonces usted va a replicar y yo tengo que replicarle, y usted me va a replicar y yo tengo que replicarle y yo le voy a replicar y yo voy a replicar, y no. Don Eduardo, no. Hoy quede claro, lo que él trajo preparado, ya lo dijo, lo expresó y lo hizo a campo abierto, a las anchas. Y ahora, don Eduardo, usted tiene un canal, refute todo lo que usted quiera, sígalo haciendo por el canal. Pero gracias, don Eduardo, por habernos dado la oportunidad de haber compartido. Porque así como usted se siente, me siento yo. Es para que usted sienta lo que yo siento. Cuando usted me refuta ya, yo no puedo decir nada porque estoy en otro lugar. Estoy trabajando. Y quién sabe si le dan permiso mañana. Bueno, si no me dan permiso, entonces está la bien. gente lo va a saber. La gente lo va a saber y usted agarre, y usted agarre. Yo te dije, yo voy a tener tiempo para réplica y tú me dijiste que sí. ¿A dónde? Eso está en tu video. Don Eduardo, mire. Tú no me estás dando tiempo. Usted no le voy a dar tiempo porque usted le di tiempo para que usted. Tú me escuchaste hablar a mí. No, igual, no estoy haciendo injusticia. Le di tiempo, habló él. Don Eduardo tiene, desde la última vez que hablamos, tiene diciendo que me va a refutar con el primado de Pedro y tuvo tiempo suficiente para prepararse. Ahora usted quiere hablar más. Don Eduardo. Que primero la pusiéramos y después eran preguntas los dos. No, la gente ya escuchó las dos cosas. Gracias, don Eduardo. Un placer. Tú dijiste, Luis. No hay una oportunidad. Tú dijiste, Ya. están tus palabras grabadas. Tú dijiste, primero Está exposición y bien. después preguntas. Eduardo, Preguntamos unos a otros. Eduardo, Después el tus tiempo palabras. Tú eres el que está. estás quedando Si mal. usted quiere venir a preguntar mañana, yo le doy chance. Tú eres el que Pero estás ahorita quedando ya mal. nos vamos a dormir. Si usted quiere, viene La mañana, gente que hace la está- pregunta y yo le respondo. Listo. Mañana yo le respondo si usted quiere. Entonces, vamos a despedirnos dándole gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha regalado. Te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos has regalado de estar compartiendo tu palabra. Hemos expuesto, tanto él como yo, hemos expuesto cada uno la doctrina de su iglesia. Ahora el mundo entero ha visto lo que él predicó y lo que yo prediqué. Él, Señor, predicó un tiempo justo y yo un tiempo justo. Los dos hablamos y expusimos. Y haz que esta exposición sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Y el que tenga ojos, Señor, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Qué interesante debate acabamos de ver, mis hermanos. Dejen su comentario, qué les pareció,
¿Quién se acercó más a la verdad? Sin duda alguna, el sacerdote Luis Toro le mostró con la Biblia, pero este pastor es bastante terco y no entiende y vino pues con unas intenciones ya previstas. Den su comentario, qué piensan, qué le gustó, no le gustó, los leo.